civil y penal por daños, cine y derecho penal parte general, delitos contra la administración pública, reforma de derecho penal y otros, en prestigiosas universidades de Europa, como la Universidad de León, Universidad de Vigo, Universidad Pública de Navarra y otros. El doctor Miguel Díaz y García Conyedo también es director de innumerables tesis doctorales y proyectos de fin de carrera en la Universidad de León y la Universidad Pública de Navarra, muchos de ellos con la calificación de sobresaliente cum laude. El profesor Miguel Díaz y García Conyedo ha impartido más de 130 conferencias y cursos de contenido jurídico penal en distintas universidades españolas y extranjeras y en organismos de carácter público, instituciones privados, y ha organizado más de 45. Además, ha formado parte del tribunal titular, a veces como presidente, de un sinnúmero de tesis doctorales y de múltiples tribunales juzgadores de trabajo de investigación de doctorado, suficiencia investigatoria en doctorado, certificado de estudios avanzados y prueba en conjunto para la homologación de títulos extranjeros y de fin de máster. El profesor Miguel Díez también es patrono fundador, miembro especialmente activo de la Fundación Internacional de Ciencias Penales, FIP, en todas sus iniciativas y director de la revista científica más importante, Libertas 2008. Además, es presidente del Comité de Apelación de la Real Federación Española de Fútbol y miembro de la Comisión de Ética Pública de Castilla y León. Entre los más importantes reconocimientos que ha tenido el destacado jurista español, destaca ser doctor honoris causa por la Universidad de Piura, Perú. Se le ha concedido la Orden del Congreso de Colombia y el grado de Cruz de Caballero como reconocimiento a la meritoria labor desarrollada en beneficio de la jurisprudencia colombiana, impuesta por la Embajada de Colombia en España, Madrid, por el presidente del Congreso, la ministra de Defensa y el embajador en España de Colombia. Además, ha sido acreedor del primer premio a la innovación en la enseñanza del Consejo Social de la Universidad de León, Tribunal de Expertos para ajenos a la Universidad de León, entregado por el proyecto Integración de la Teoría y Práctica en el Derecho Penal a través de estrategias metodológicas alternativas. Además, el profesor Miguel Díaz y García Conyedo ha obtenido financiación como responsable coordinador o miembro del equipo para diversas experiencias de innovación docente dentro del país de España. Plan de apoyo a la innovación docente de la Universidad de León. Además, se le ha sido concedido la medalla Concepción Arenal por su contribución desinteresada a la prevención del delito y a la reinserción social, acuerdo del comité organizador de las 15ª Jornadas Penitenciarias Lucenses. Finalmente, también queríamos señalar en este breve recorrido de su alta y desarrollo experiencia profesional que en torno a su producción literaria, el profesor Miguel Díaz es autor, coautor y partícipe de más de 200 producciones científicas, entre publicaciones, documentos científicos y técnicos, incontables trabajos presentados ante congresos nacionales e internacionales, gestor y partícipe en diversos comités científicos de derecho a nivel nacional e internacional. Doctor Miguel Díaz y García Conyedo, reciba los cordiales saludos del equipo de Proyecto 024. Un alto honor contar con usted el día de hoy y le damos pase para su conferencia. Muchas gracias. Querido profesor, disculpe si nos hemos olvidado de algo de su trayectoria inmensa. Mil disculpas, hemos hecho una semblanza quizás resumida, ¿no?, de lo importante de su trayectoria de usted. Muy agradecido por acompañarnos y le quiero dar pase, ¿no?, a su conferencia. Estamos ahorita en Aula Zoom virtual, estamos por Facebook y también en una plataforma especial para Centroamérica, para algunos amigos fiscales de El Salvador y Costa Rica. Le doy el pase. Buenos días. Buenos días, querido Luis. Buenos días en América. Buenas tardes aquí en España. Ante todo, debo decir, Luis, que me ha emocionado esa presentación que habéis hecho, esa bastante completa resumen de mi trayectoria, pero sobre todo me ha emocionado oírte a ti y ver esas imágenes, muchas de las cuales se corresponden a intervenciones mías, si no las reconozco mal, en Perú, alguna en Ecuador y probablemente alguna más en otro país latinoamericano. Realmente para mí es muy emocionante, me produce decir un poco de tristeza, decir tenernos que ver tan lejos, ¿verdad? Recuerdo, Luis, la última vez que cené contigo en Lima, ¿no?, en algunas de mis estancias allí, y llevamos un año y pico, un año largo, ¿no?, con esta necesidad de distancia. Pero bueno, afortunadamente tenemos estos medios que también nos permiten estar conectados, incluso viéndonos,
Y lo primero que quiero decir es mi agradecimiento máximo a ti, Luis, a Proyecto 024 por esta invitación que me hace tanta ilusión. En segundo lugar, mis mayores deseos de que la pandemia que tanto nos está azotando a todos pase pronto. Sé que Perú está en un mal momento ahora, como otros muchos países, y mi deseo es que pase pronto, que la cosa mejore, que las vacunas lleguen a todo el mundo, que esto pase y que dentro de unos meses podamos estarnos viéndonos cara a cara, dándonos un abrazo y yo volver a visitar aquellas tierras que tanto quiero y, por otra parte, recibir también en mi país, aquí en España, a tantos amigos de aquellas tierras que, repito, tanto quiero. Por tanto, con mi máximo agradecimiento, con mi máxima cercanía y con mis mejores deseos, me dispongo a exponer el tema que se me ha encargado sobre la autoría y la participación en el derecho penal peruano. Obviamente, en el tiempo de que disponemos no es posible hacer una exposición extensa de todo lo que se podría decir sobre la autoría y participación en el derecho penal peruano. El tema de la autoría y la participación pues da para mucho. He impartido también en Perú maestrías de largos días sobre ese tema, entonces vamos a hacer aquí un resumen. Mi idea es, partiendo de la base, ya la anticipo, de que el derecho penal peruano responde en líneas generales a una moderna concepción de la autoría y la participación. Un detalle te gusta más, otro menos, pero es una moderna concepción de la autoría y la participación, está en la línea con los países, digamos, que mejores, creo yo, regulaciones tienen sobre este tema. Mi idea sería exponer un poco cuáles son las líneas generales de distinción entre autoría y participación, dicho de otra manera, qué caracteriza la autoría, qué caracteriza la participación en estas concepciones más importantes, y obviamente me voy a referir a la que es doctrina dominante en nuestro ámbito jurídico, tanto el peruano como el español, como el de la Europa central y el sur de Europa, toda Latinoamérica y, en fin, el ámbito de nuestra cultura jurídica, que es la teoría del dominio del hecho, y voy a manifestar también cuáles son mis principales diferencias con la probablemente concepción más depurada de la teoría del dominio del hecho, que es la de mi maestro alemán, el profesor Klaus Roxin, el máximo especialista mundial en el tema, haré esa diferencia. Y como no hay mucho tiempo, a detalles aparte, me centraré en dos temas, uno de los cuales mi discrepancia con dudas es grande y otro no tanto, pero también tengo alguna, y tengo algo que decir sobre su desarrollo en Perú, que serían el tema de la autoría inmediata en aparatos organizados de poder, llamada así, y el tema de los delitos de infracción de deber, después de esa exposición general, por la sencilla razón que creo que son dos temas que han sido especialmente relevantes en el Perú, ¿verdad? Son especialmente relevantes en el mundo entero, pero en el Perú han sido especialmente relevantes. Por lo tanto, este es mi plan. Me iré desviando o no a lo largo de la charla, pero esa es la línea general, ¿verdad? Antes debo decir, o lo primero que debo decir, es que entre los dos grandes sistemas de regulación de la autoría y la participación, de la codelincuencia, es decir, de aquellos supuestos tan frecuentes en que un delito no lo comete una sola persona, sino que un grupo de personas está implicada en él. Desde los casos más sencillos hasta los más complejos, que nos presentan algunas formas de delincuencia especialmente estructuradas, digamos, hoy en día, ¿no? Los dos grandes sistemas sería el concepto unitario de autor, que con diferentes fundamentaciones, en diferentes versiones, más clásica, más superada, más reciente y más funcional, nos viene a decir que todos los que intervienen en esa empresa delictiva, en ese hecho, son autores. Suele decir son autores, ellos dicen más bien son intervinientes, ¿no? Con la consecuencia de que entre ellos no existe ninguna relación de accesoriedad jurídica, ¿no? Unos respecto de otros, más que aquella accesoriedad fáctica, es decir, esa dependencia fáctica que obviamente en toda empresa común existen entre quienes intervienen en ella, ¿eh? Pero no existe esa dependencia jurídica
concepto unitario de autor, y el concepto restrictivo de autor, que sostiene que los autores son aquellos que realizan el tipo de un delito. El tipo de la parte especial. Son autores los que matan, los que incendian, los que tienen acceso carnal, etcétera, etcétera. Mientras que partícipes son aquellas otras personas que de algún modo fomentan ese hecho del autor. Y que tienen una diferencia sustancial entre ellos. Los autores tendrían una responsabilidad autónoma, los partícipes una responsabilidad accesoria, esto es, accesoria no solo fácticamente, como es lógico, sino accesoria jurídicamente. ¿Qué quiere decir esto básicamente, de la accesoriedad de la participación? Que para que el partícipe responda, la conducta del autor tiene que tener unas características. Mayoritariamente se entiende esta accesoriedad como accesoriedad limitada. La conducta del autor, para que responda el partícipe, tiene que ser típicamente antijurídica, aunque no sea culpable. Segunda segunda faceta de la accesoriedad, el partícipe responde por el mismo título de imputación, es decir, por el mismo delito que el autor. No se produce una ruptura del título de imputación. Bien, entre estos dos sistemas, quiero subrayar que no se trata, por lo menos en sus versiones modernas, de una cuestión de a quién se castiga más o menos, de pena mayor o menor. En los modernos conceptos unitarios de autor se entiende que la menor intensidad de contribución de algunos de esos autores puede dar lugar a que se les rebaje su pena, ¿no? Es decir, que puede haber diferencias de pena entre los autores y los partícipes. Perdón, entre los autores del concepto unitario. Y en el concepto restrictivo es obvio, lo conocen bien en Perú, que hay partícipes que son castigados con la misma pena típica del autor. En concreto en Perú y en casi todos los países que siguen este sistema, el instigador, incitador o inductor, y en Perú o en España, no así en otros países que esta figura no existe, el cómplice primario, como se le denomina en el Código Penal peruano, o cooperador necesario en el español. Bien, pues en estos dos grandes modelos de autoría yo me pronuncio a favor de un concepto restrictivo de autor, ¿no? No digo, como se ha dicho alguna vez, que el unitario sea una cosa imposible de sostener. En Alemania se le ha llegado a criticar, se ha llegado a decir que es propio de regímenes autoritarios. Yo creo que no necesariamente. Además, en Alemania, fíjense qué curioso, se dicen cosas tan duras contra el concepto unitario de autor y, sin embargo, llegan los delitos culposos o imprudentes y mayoritariamente se defiende un concepto unitario de autor, lo cual es una contradicción. Luego veremos a qué se debe esto. En todo caso, no digo que sea horrible, no sea insostenible, un concepto unitario de autor. Digo que es preferible uno restrictivo, básicamente, aunque no pueda explicarlo en detalle, porque creo que este concepto restrictivo de autor se adecúa mejor a lo que debe ser el derecho penal propio de un Estado de Derecho, con un perfilamiento mejor de lo típico a través de la idea de la accesoriedad limitada. O dicho en otras palabras, los olvidos correctivos en un concepto unitario de autor, ¿no?, de las deficiencias que pueda tener este en algunas figuras, conducen a un exceso de punición. Mientras que en un concepto restrictivo, a lo sumo, conducen a lo que algunos llaman lagunas de punición o a una infrapunición, que siempre es mucho más asumible desde estos postulados del derecho penal propio de un Estado de Derecho. Supongo que me oyen bien. Está lloviendo a mares de repente en León, está cayendo una tormenta, pero supongo que no hay problemas para escucharme. ¿Me lo confirman? Gracias, Luis. De acuerdo, perfecto. Continúo entonces. Dentro de este concepto restrictivo de autor, histórica, tal, a lo que nos conduce inmediatamente este concepto restrictivo de autor es a la distinción, a tener que buscar criterios de distinción entre la autoría y la participación. Bien, no puedo hacer un repaso histórico de cuántos han sido ellos. Diré que un mérito grande lo tuvieron las llamadas teorías objetivo-formales, autores quien realiza el tipo penal, la acción típica, en el sentido de que fueron precisamente las que vincularon autoría y tipicidad, es decir, dieron con el núcleo
del concepto restrictivo de autor. Esto se lo hemos reconocido la mayoría de los autores, aunque no las compartamos, y lo que ocurre es que tienen el defecto que les falta darnos un criterio material manejable, incluso en la práctica, si quieren, para ver cuándo se produce eso, sobre todo en los verbos que en los tipos que utilizan verbos resultativos, ¿verdad? Como saben, saltando toda esa evolución doctrinal, la doctrina dominante para distinguir entre autor y partícipe en nuestros países es la llamada teoría del dominio del hecho. Esta teoría del dominio del hecho nos dice que autor es aquel que domina el hecho, frente al partícipe, que sería una figura que simplemente favorece, fomenta el hecho del autor. Pero autor es quien domina el hecho. Es decir, aquel que con su actuación decide el sí y el cómo del acontecer típico. Esto luego tiene muchos matices, pero esta doctrina se ha hecho absolutamente dominante. Como dato histórico se suele citar como el primero que la formula con unos caracteres aproximadamente concretos a un autor alemán, no especialmente conocido, llamado Lobe, L-O-B-E, pero realmente ¿a qué debe esta doctrina su carácter dominante? Bueno, primero yo creo que a que ofrece un criterio plástico muy interesante, material y plástico muy interesante para visualizar esa distinción, ¿no? Pero no creo que se haya sido solo por eso. Yo creo que la doctrina del dominio del hecho, la teoría dominante, siempre insisto en mis explicaciones, porque teoría a veces a las personas que estudiamos el derecho y sobre todo a aquellos a los que intentamos enseñar derecho a otros, esto de teoría suena a veces como un marco, como un constructo puramente intelectual, abstracto, etc. No. Teoría significa criterio. Entonces, el criterio del dominio del hecho para distinguir entre autoría y participación en la práctica, en los casos reales. Digo, esta teoría, este criterio, debe su éxito a su carácter plástico muy interesante, que se ve muy bien, pero también, creo yo, a que lo han defendido autores de primera línea en algunos tiempos. Y dentro de todos ellos son muchos los autores de primera línea que lo han sostenido. Creo que destacan dos sobre todos, y dentro de ellos uno, pero en fin, dos sobre todo. Hans Welzel, el fundador del finalismo, que sostuvo ese concepto del dominio final del hecho como caracterizador de la autoría frente a la participación, y saben ustedes que en la posguerra mundial, en la Segunda Guerra Mundial, el finalismo produjo un cataclismo, ¿verdad?, en Alemania y después en el resto de países con influencia del pensamiento alemán en derecho penal. Que Welzel sostuviera esto fue muy importante, ¿no? De hecho, fíjense, en España, y de España pasó a Latinoamérica, creo yo en este caso, los primeros autores que defienden la teoría del dominio del hecho son autores de marcado corte finalista. El profesor Córdoba Roda y sobre todo, y muy especialmente, el profesor Cerezo Mir, desgraciadamente fallecido de algunos años, discípulo directo de Welzel, Cerezo Mir, que trae a España, ¿no?, esta idea del dominio del hecho como característica de la autoría frente a la participación, que tanto éxito va a tener posteriormente. Si bien es cierto que Cerezo, en su avance, sin renunciar nunca a esa idea del dominio final del hecho de Welzel, acabó, yo creo, más cerca de la caracterización del dominio del hecho por el otro autor alemán que quería yo aquí señalar y al que debe un rotundo éxito esta teoría, que es precisamente mi maestro alemán, por todos ustedes conocido, el profesor Klaus Roxin. El profesor Klaus Roxin, aparte de algún artículo previo, escribe su escrito de habilitación, es decir, el que le da el acceso a la cátedra en Alemania, igual que en España, la mayor categoría de un académico, ¿no?, de un universitario, de las cátedras. Escribe un escrito de habilitación que se convierte después en libro, que se llama Täterschaft und Tatherrschaft, que incluso con toda siempre la
ese carácter hasta literario, ¿no?, de Roxin, hasta en alemán que suenan parecido, Täterschaft und Tatgerschaft, en español, autoría y dominio del hecho, que se convierte en un libro excelente que recomiendo a cualquiera que le guste el derecho penal, aunque no le guste especialmente la autoría, lleno de matices, lleno de información, lleno de ejemplos, con un lenguaje comprensible dentro de la complejidad de la materia, muy comprensible como es Roxin, una obra maestra del derecho penal que desde que se publica, además de otros artículos y otros trabajos de Roxin, va haciendo ganar terreno a la teoría en el mundo entero. De la importancia de la obra de Roxin, de este libro, da idea de que, publicado en 1963, su primera edición, siendo una monografía, no un manual, no un tratado, no un comentario, lleva hasta el día de hoy 10 ediciones, la última muy reciente, con traducciones al francés, 10 ediciones nada menos, en la que además el grueso de la obra se mantiene y se va añadiendo un apéndice, digamos, de puesta al día con la discusión en la doctrina y en los tribunales, en la jurisprudencia también, de esa evolución. Creo que la doctrina del dominio del hecho le debe a Roxin, más que a ningún otro, su carácter de absolutamente dominante. Por ello voy a explicarle los rasgos generales de la teoría del dominio del hecho en Roxin, en mi maestro alemán. Digamos, la concepción más depurada del dominio del hecho. Para Roxin empieza diciéndonos que autor es, en un concepto restrictivo de autor, que él sostiene también, y que, por cierto, antes de pasar a explicarles Roxin, les quería decir, se ve claramente reflejado, en mi opinión, este concepto por el que hemos optado, se ve claramente reflejado en los artículos 23 y siguientes del Código Penal peruano, que se refieren a la autoría mediata y coautoría, que la caracteriza como realización del hecho punible, y en la participación, instigación y las formas de complicidad, responde claramente a la idea de un concepto restrictivo de autor, consagrando la accesoriedad de la participación. A mí me parece que no cabe ninguna duda, por lo tanto, aquí no nos podría renacer de su tumba von Kirchmann y decirnos, bueno, a usted le parece que el mejor es el concepto restrictivo de autor, pero 3 palabras correctoras del legislador y bibliotecas enteras se convierten en maculatura, en papel de desecho, en basura. No, la ley adopta ese concepto restrictivo de autor, la ley peruana, la española también, creo, aunque de manera más deficiente que la peruana, pero en fin, esto importa menos aquí, y por lo tanto podemos seguir adelante con esta explicación. Como les decía, para Roxin, el autor, él nos dice que sería siempre, en este concepto restrictivo, la figura central del acontecer típico. Los partícipes serían unos satélites que están alrededor, ayudándole, fomentando, incrementando esa actuación del autor. Nos dice Roxin que de esa idea de figura central no pueden extraerse consecuencias jurídicas directas, pero que es una idea directriz, ¿verdad? Una idea base que no debemos perder de vista a la hora de estudiar los problemas. Eso sí, no es la característica de la distinción de autoría y participación, sino una idea directriz, una idea central. Bien, esta figura central en la mayoría de los delitos estaría caracterizada precisamente por el dominio del hecho. Esa figura central, ese autor, sería la persona que domina el hecho. Aquel que con su actuación decide, con su propia actuación, decide el sí y el cómo del acontecer típico. En el sentido, domina el hecho, es el dueño del hecho. Este dominio del hecho, según Roxin, en las distintas formas de autoría, tiene unas características diferentes. En la autoría inmediata o directa sería el dominio de la acción, la forma más simple de autoría, que plantea pocos problemas y que sirve de modelo a las otras. Autorías son todas. En la autoría mediata, realización del hecho a través de otra persona que sirve como instrumento. Se trataría, dice él, del dominio de la voluntad, aunque esta denominación que ha hecho Roxin ha sido criticada, yo creo que con razón, diciendo que no en todas las figuras de autoría mediata que sostiene Roxin se ve ese dominio de la voluntad.
especialmente en una de la que hablaré luego, que es la idea de la llamada autoría mediata por aparatos organizados de poder. No hay dominio de ninguna voluntad, todos son voluntades libres, conscientes, etcétera, pero en fin, dominio de la voluntad. Y en la coautoría se trataría de un dominio funcional. ¿En qué sentido? En la coautoría, en la comisión conjunta del hecho por varios, en la coautoría, total forma de autoría, ninguno de los coautores domina por sí solo todo el hecho. Pero entre quienes intervienen en ese hecho, hay algunos que realizan una función tal en él que si se retirara esta función, si se retirara esa aportación, toda la empresa criminal se vendría abajo. Esos son los coautores. Tienen el dominio por su función esencial en el hecho, ¿no? Serían los coautores. Los que no tienen esa función esencial serían los partícipes. Ciertamente, Roxin no se conforma con ello, con eso en la coautoría, sino que nos define 3 elementos para que se dé ese dominio funcional. Primero, la actuación en un marco común, a veces se habla de acuerdo común, decisión conjunta al hecho. No me gusta mucho esa denominación porque parece que invoca la necesidad de que alguien se ponga de acuerdo en sentido estricto. No, más bien es un saber que está uno actuando en conjunto con otros, ¿eh? Esa común actuación con división de papeles o acumulación de esfuerzos, que no es exclusiva de la coautoría, puede haber cómplices que estén en ello, por ejemplo. En segundo lugar, la esencialidad de la contribución, es decir, esta característica de que la función que realiza ese coautor con su contribución es tan esencial, tan importante, que si la retirara, decae toda la empresa criminal, cosa que no ocurriría con los demás. Y tercero, e importante en Roxin, no en todos los defensores de la teoría del dominio del hecho, pero sí en Roxin y sus seguidores, que son la mayoría, que esa actuación se produzca en fase ejecutiva. En fase ejecutiva. Bien. No quiere decir que se realicen acciones ejecutivas, estaríamos yendo sino a la teoría objetivo formal más clásica, sino que se produzca en la fase ejecutiva. Las aportaciones en fase preparatoria no serían de coautoría, sino de complicidad, que por cierto en Alemania solo hay una complicidad, la simple, en Perú la llamaríamos la secundaria, con rebaja obligatoria de pena. Bien, esta es la idea general del dominio del hecho. El dominio del hecho se concibe entre sus seguidores como un criterio objetivo-subjetivo. Quiero subrayar esto. No basta con... no puede existir, según ellos, un dominio objetivo del hecho. Para que el sujeto domine el hecho, determine con su actuación el sí y el cómo del acontecer típico, tiene que tener también un elemento subjetivo que en algunos es muy subjetivo, en Welzel, voluntad de dominio, en otros algo menos, como en Roxin, que sería al menos conciencia de dominio. Pero siempre el elemento subjetivo, si no, no hay dominio del hecho, dicen ellos. Les subrayo esto también porque me parece relevante, como verán, cuando yo les explique mis diferencias con la teoría del dominio del hecho. Bien, para acabar este apretadísimo resumen de Roxin, les diré que dice que esto ocurre en la mayoría de los delitos. Esta es la característica de la autoría, el dominio del hecho, pero hay excepciones. Estas excepciones son 2. Una, los llamados delitos de propia mano, que por su configuración legal requieren en el autor una realización directo corporal del hecho y por lo tanto no admiten la forma de autoría mediata. Un campo históricamente y en distintos países de la propia mano habían sido los delitos sexuales. Roxin dice con razón que no tiene ningún sentido que los delitos sexuales se configuren como de propia mano, puesto que lo que se protege en ellos, según la concepción moderna, es la libertad sexual y a ella se puede atentar de propia mano o no. Más bien la propia mano responde a una concepción anticuada de los delitos sexuales que miraba más bien a la honestidad, casi siempre de las mujeres, como decía el antiguo Código Penal español, delitos contra la honestidad, pero si es contra la libertad sexual, limitar a la propia mano los atentados no tiene ningún sentido y por tanto Roxin defiende que en Alemania, por ejemplo, la violación se haya configurado de forma que no sea un delito de propia mano,
¿no? El que tuviera acceso carnal con otro o hiciere que un tercero lo tuviera, ya está solucionado el problema. Y que él nos dice que estos delitos de propia mano, sobre todo en el terreno de los delitos sexuales, son un vestigio con el cual hay que acabar. Les anticipo, no me voy a ocupar de esto, estoy totalmente de acuerdo con mi maestro, con Klaus Roxy. Pero es la segunda excepción, muy interesante, creo, especialmente cuando hablamos de derecho penal peruano, o mejor dicho, de aplicación en el Perú, son lo que Roxin llamó delitos de infracción de deber. Habría ciertos delitos en que lo que caracteriza al autor, a esa figura central del acontecer típico, no es el dominio del hecho, no es la propia mano, sino la infracción por el sujeto de un deber extrapenal específico que sobre él recae. En la primera edición de Tetterschaft, Roxin agrupaba estos delitos en 3 grupos. Primero, los delitos culposos o imprudentes. Esto es lo único de lo que se va a retractar Roxin en la segunda edición de Tetterschaft y hasta hoy. ¿Por qué? Porque en los delitos imprudentes lo que se infringe es un deber de cuidado y ese deber de cuidado es objetivo, es general, no es un deber específico de cuidado. Por lo tanto, Roxin desde la segunda edición saca estos delitos de los delitos de infracción de deber y los saca con razón, aunque Roxin siempre está dándole vueltas a qué pasa en la autoría con los delitos culposos, por lo que veremos también más adelante. El segundo grupo para Roxin eran los delitos de comisión por omisión, en el sentido de que, según la doctrina dominante, la comisión por omisión se caracteriza, digamos, por la infracción por el omitente de un deber de garante. El omitente se encuentra en una posición de garante respecto a la incolumidad del bien jurídico, posición que se ha caracterizado de diversas maneras a lo largo de la historia, desde las fuentes formales hasta las actuales materiales, y entonces ese deber sería el que le convertiría, la infracción de ese deber sería la que le convertiría en autor. Bueno, en esta discusión no voy a entrar, entre otras cosas, porque yo, eso sí que no lo puedo explicar aquí, no comparto la tesis de la posición de garante como caracterizadora de la comisión por omisión. Me parece una tesis todavía demasiado amplia, aunque hay muchas variantes en ella, demasiado amplia y maneja un criterio más estricto para la comisión por omisión y, por tanto, de esa parte nos vamos a olvidar. En otra ocasión, si quieren, hablamos de ella, nos vamos a olvidar. Y en tercer lugar, los delitos de infracción de deber caracterizarían otra serie de delitos, ¿no?, que se encontraban en los que hasta ese momento se llamaban delitos especiales, pero no que no los comprendían a todos ellos, en el que esos deberes especiales extrapenales que sobre el sujeto recaen, que le incumben, ¿verdad?, serían lo que caracterizarían al autor. Un grupo muy importante, y quizá esto es lo que más destacaré después y destacaré en su evolución, serían los delitos de los servidores públicos, los delitos contra la administración pública, los delitos de funcionarios públicos. Dejo aparcado este tema para retomarlo después, si les parece bien. Bien, esa sería la caracterización en líneas muy generales de la doctrina dominante en su versión más depurada, que creo que sigue siendo la del profesor Klaus Roxin. Por mi parte, cuando yo empecé a estudiar estos temas, sobre todo en mi tesis doctoral, que en la generosa presentación que se me ha hecho ha sido destacada, yo hice mi tesis doctoral sobre la autoría en derecho penal, ¿verdad? Claro, un jovencito español, recién acabada su licenciatura en Derecho en Madrid, el profesor Luzón Peña, mi maestro español, me dice que ese sería un tema, que hay libros muy importantes en España, como el Autor y cómplice del profesor Jim Bernat, pero que hay que darle una vuelta, que no lo acaba de ver del todo, etcétera, etcétera. Y le dice a ese jovencito español de 22 años, al que ficha para la Universidad entonces de León, la que hoy es mi universidad, y te vas a ir a Alemania, vamos a hablar con el profesor Roxin para que tú estudies con él este tema y hagas tu tesis doctoral. En ese momento yo no sabía bien quién era Roxin, sí me sonaba como estudiante, como no me va a sonar, y yo me fui todo
decidido a Alemania sin saber en qué lío me metía, y allí me recibió el que luego ha sido mi maestro alemán, Klaus Roxin, una persona cordial, brillante, y me puse a estudiar nada menos que con el máximo experto en autoría y participación en Alemania. A las conclusiones que he ido llegando ya en mi tesis doctoral, de hace ya pues varias decenas de años, pero y después en mis investigaciones posteriores, es que, aunque comparto básicamente la idea de Roxin, concepto restrictivo de autor, y la idea de la teoría del dominio del hecho, para la mayoría de los delitos, creo que hay algunas cosas en las que se puede discrepar y en las que habría que discrepar. Fíjense que yo, en mi tesis doctoral, ese libro del año 91 del siglo pasado, ¿no? En mi tesis doctoral que la defendí en el año 89, el libro tarda un poco en salir en el 91, yo definía mi propia tesis, que es la que defiende también Luzón Peña en España y que hemos ido desarrollando sobre todo los dos a la vez, con algún éxito, con bastante éxito en España, aunque seguimos no siendo dominantes, y con éxito también en otros países, latinoamericanos sobre todo. Yo la denominé como versión heterodoxa de la teoría del dominio del hecho. Yo creía que no me salía de la teoría del dominio del hecho, pero parece que sí. A esa teoría la hemos denominado, la quisimos llamar teoría del dominio objetivo y positivo del hecho, con estos dos adjetivos como diferenciadores de la versión ortodoxa, por decirlo así, pero no nos dejaron, nos dijeron que no podía haber un dominio objetivo, sobre todo del hecho. Luego le llamamos de la determinación objetiva y positiva del hecho. Es una cuestión, yo creo, de palabras realmente. Nosotros decimos que autor es quien con su actuación determina el sí y el cómo del acontecer típico. ¿Cuáles son los rasgos fundamentales que distinguen mi concepción de la dominante de Roxin y que llevo discutiendo pues, esos decenios con el propio Roxin, quien, por cierto, no ha dado una opinión absolutamente crítica con nuestra doctrina, sino medianamente crítica, como les intentaré decir a continuación? Los dos principales grandes discrepancias o diferencias entre el concepto roxiniano o dominante del dominio del hecho y nuestra idea están en esos dos adjetivos, objetivo y positivo. En cuanto a objetivo, recuerdan ustedes que les he dicho antes que los partidarios de la teoría del dominio del hecho exigen para que haya dominio del hecho un elemento subjetivo junto al objetivo. Esa voluntad o al menos esa conciencia de dominio. ¿A qué conduce esa exigencia? Conduce a algo muy claro. Conduce a que el criterio del dominio del hecho no les sirve para distinguir entre autores y partícipes en los delitos culposos. En los delitos culposos no hay voluntad de dominar, ni en todos ellos al menos puede haber conciencia de dominio, en la imprudencia inconsciente. ¿Qué ocurre? Que como no encuentran la mayoría de los autores otro criterio, acaban diciendo que todo el que interviene en un hecho culposo, naturalmente dándose los requisitos de causalidad de su acción respecto al resultado y de imputación objetiva de a la acción del autor, pues son autores de él. Ese concepto unitario de autor, que tanto se criticaba para los delitos dolosos, se asume porque no hay otro remedio en los imprudentes o culposos, no dándose cuenta de que las supuestas ventajas, ¿verdad?, del concepto restrictivo de autor aquí se pierden. Pues bien, Luzón y yo sostenemos, y quienes nos han seguido, que lo que la caracteriza el dominio, queríamos decir nosotros, pero en fin, la determinación del hecho, ese autor, es que con su actuación objetiva, más allá de datos subjetivos, con su propia actuación objetivamente constatada, decide el sí y el cómo del acontecer típico. Por ejemplo, en el clásico y tan traído y tan manido ejemplo de la enfermera que tiene que inyectar cada tarde un medicamento a un paciente, una enfermera que recibe ese medicamento, ese inyectable, del médico correspondiente y no tiene que examinar nada, puede confiar en que ese medicamento que el médico le da en la jeringuilla inyectable es el correcto,
un determinado día el médico, por la razón que sea, sustituye el medicamento en el inyectable por un veneno del mismo color, del mismo aspecto, que la enfermera inyecta en el paciente y éste muere. Los autores, los partidarios de la teoría del dominio del hecho dicen que la enfermera no domina el hecho, no decide el sí y el cómo del acontecer típico, y que el único autor, por lo tanto, sería el médico, ¿no? Porque ese sí conoce lo que... Pues bien, nosotros sostenemos que la actuación de la enfermera es en sí misma, objetivamente, determinante del hecho. Desde luego, la inyección del veneno es la determinante del hecho. Y por lo tanto consideramos que la autora, lo que caracteriza la autoría, ¿no? Se da, por supuesto, en la enfermera. Aunque no sepa, ¿no? Ese no saber va a ser importante para empezar, para su falta de responsabilidad. Ni sabía ni tenía por qué saber. Pues no habrá ni dolor ni imprudencia, no habrá elemento subjetivo de la tipicidad, por lo tanto la enfermera naturalmente no responderá penalmente ni en ningún otro terreno. Ese elemento subjetivo, el mayor conocimiento o el único conocimiento por parte del médico será importante, claro que sí, para convertirlo a él en autor mediato del hecho. Pero no empece a que la acción típica ha sido determinada por la enfermera. Por el médico también, naturalmente, desde el punto y hora en que pone en sus manos la conducta de la enfermera y por tanto domina también, determina el hecho y él sí, con todos los elementos subjetivos y por tanto será el único autor responsable. Pero la enfermera será también autora. ¿A qué conduce esta diferencia? Pues lo habrán adivinado ustedes ya. Para Luzón, para mí, para quienes nos siguen, también en los delitos culposos se puede distinguir y se debe entre autores y partícipes. Esto no solo lo decimos los partidarios de nuestra concepción, lo dicen otras teorías. La teoría objetivo formal también distingue estos delitos. Bien, dentro de quienes distinguimos, al contrario que entre los autores alemanes o españoles o peruanos que siguen la doctrina roxiniana, en virtud de la cual todos son autores, ¿no? Y por lo tanto en el delito culposo no se castiga la participación, pero ojo, no se castiga la participación porque convierten a todos en autores, ¿no? Nosotros nos tenemos que plantear, una vez que distinguimos entre autores y partícipes, cómo castigamos la participación. Y se lo tengo que resumir muchísimo. Algunos autores, en virtud de apelaciones a la propia ley, otros, como es mi caso sobre todo, en virtud de que la ley española no lo cierra y podemos realizar una interpretación teleológica restrictiva, consideramos que la participación culposa no se castiga, no es punible. En virtud de criterios que si quieren los discutimos después, os los explico después, no quiero detenerme ahora en ello. Y que cuando sea necesario que algún hecho de participación culposa se castigue, pues le pediremos al legislador tipifíquelo expresamente, exactamente igual que hace con algunas tentativas culposas. La tentativa culposa no se castiga, pero cuando algún hecho culposo es especialmente peligroso, el legislador puede convertirlo en un delito de peligro, castigado expresamente. Pues lo mismo puede hacer con lo otro. Vuelvo a von Kirchmann, ¿y esto encaja en el derecho penal peruano? Pues para mí encaja perfectísimamente. Esto que yo sostengo, encaja perfectísimamente. Mejor que en el... Bueno, en el español no se dice nada. En el español no. En el peruano, el artículo 24, que habla de la instigación, nos dice el que dolosamente determina a otro a cometer el hecho punible. Por cierto, este determinar de que habla el 24 nada tiene que ver con nuestra determinación objetiva del hecho. La instigación es determinar a otro a cometer el hecho. En la nuestra es determinar el hecho con la propia actuación. Decidir, dominar el hecho con la propia actuación. Y en la complicidad lo mismo, el que dolosamente. Es decir, el código peruano, igual que el alemán, introducen como un requisito de la participación el dolo. Si yo esto se lo diera a leer a mi madre, que no es jurista, le diría, mamá, mira, yo defiendo que la instigación culposa, imprudente, no se castiga y que la complicidad y la cooperación necesaria o complicidad primaria y secundaria culposa no se castiga, solo la dolosa. ¿Qué te parece que dice el código peruano? Dice el que dolosamente determina a otro será castigado
y el que dolosamente preste auxilio. Pues yo creo que mi madre en una primera lectura dice, pues hijo, tenías razón, hijo, solo castiga a la dolosa. Bueno, esto lo dice en el código peruano y el código alemán. Y sin embargo, en Alemania interpretan esto de otra manera. Claro, pide dolo para la instigación o para la complicidad, porque si hay imprudencia se convierte en autor el sujeto. Y esto es una interpretación que incluso casa peor con la letra de la ley del código alemán y del peruano. Por lo tanto, es perfectamente sostenible que la participación culposa en el Perú, o en España o en Alemania, conforme a lo que yo les acabo de defender, no se castiga. Ese como segundo criterio. Roxin llega a decir, en referencia directa, por ejemplo, en su tratado, en el tomo 2 de su tratado, llega a decir que esta idea de Luzón y Díaz y García Conyedo de que la participación, de restringir el castigo de la participación culposa, no le parece mal, le parece razonable. Les repito que Roxin, en la primera edición del Täterschaft, intentó distinguir a través de la idea de delitos de infracción de deber, autoría y participación en los delitos culposos. No le salió bien, pero él ha estado siempre con esa idea. Lo que pasa es que él dice que esas restricciones en el castigo se llevan a cabo mejor que con la idea que nosotros proponemos a través de la idea de la imputación objetiva, exigiendo naturalmente imputación objetiva del resultado a la acción del sujeto imprudente. Bueno, es cierto que la imputación objetiva va a producir algunas restricciones de castigo, va a haber resultados que no van a ser imputables a la acción de algunos de los sujetos que actúan imprudentemente, pero la verdad es que esta restricción en nada se parece y es mucho más corta que la que se deriva de la construcción que Luzón y yo mismo y quienes nos han seguido pues hemos sostenido. Por lo tanto, Roxin, como les decía antes, no le parece demasiado mal. Él prefiere otra vía, pero nosotros replicamos, es una vía distinta que nosotros también asumimos, pero que naturalmente no es la misma. La nuestra es mucho más restrictiva. En segundo lugar, la segunda diferencia viene por el otro adjetivo que usamos, determinación positiva del hecho. ¿Se acuerdan ustedes que en la coautoría, en la idea de dominio funcional del hecho, Roxin decía que son coautores todos aquellos que realizan una función tal en el hecho que si retiraran su aportación, toda la empresa criminal decaería? Bueno, esto dicho así, supondría naturalmente que, por ejemplo, ese ingeniero, ¿verdad?, al que una banda terrorista encarga elaborar una bomba tan destructiva y tan difícil de construir, pero tan destructiva que puede volar todo el sector del Callao, en Lima, de un golpe con esa bomba, y que se la encarga, y que ese ingeniero le da a los terroristas una semana antes de que estos realicen el atentado, que luego se lleva a cabo, y desaparece todo Callao, nada menos, ¿no? Si la idea de Roxin básica fuera el que toda aquella contribución que si la retiráramos decaería el hecho por completo, obviamente el ingeniero tendría que ser un coautor, ¿verdad? Tendría que ser un coautor porque sin su actuación única en el mundo no se hubiera producido ese hecho. Si eso fuera así, ya desde el derecho peruano, desde el derecho español, es decir, de los países en que existe la llamada complicidad primaria o cooperación necesaria, ya le diríamos a Roxin, querido maestro, ¿cómo entonces distinguimos la coautoría de que habla el artículo, el artículo 23 del Código Penal peruano, comisión conjunta, o el español, y la complicidad primaria, un acto sin el cual no se hubiera perpetrado? Es exactamente esa idea de esencialidad de la contribución. Oiga, ¿cómo distinguimos al coautor del cómplice? Primario. Entonces Roxin añade ese otro elemento, no contestándonos a nosotros, sino los defensores podrían decir, ahí viene el otro elemento, un peruano, un español, como así hacen. Bueno, es que falta el tercer elemento de Roxin, que esa contribución esencial se dé en la fase ejecutiva, como la idea de la aportación del ingeniero se produce en fase preparatoria, él no sería coautor.
Sería en Alemania un cómplice, por cierto, con rebaja obligatoria de pena. Y en España o Perú, un cómplice primario que no tiene tal rebaja. Pero claro, lo curioso es que esa idea, uno no se explica bien por qué Roxin hace la exigencia de ese tercer elemento, ¿no? No defendían otros partidarios del dominio del hecho antes. En fase ejecutiva, ¿por qué Roxin pide eso? Si lo esencial de la coautoría es que sin ella el hecho decae, la empresa criminal decae, por supuesto también decae sin la contribución de nuestro ingeniero. Bueno, pues miren, la explicación a mí me vino la luz enseguida a través de un artículo del profesor Rudolfi, ya fallecido, discípulo, aunque mayor que el profesor Roxin, que se llamaba Zur Tatbestandsbezogenheit der Tatherrschaft, acerca de la pertenencia o de la adscripción al tipo del dominio del hecho, en el que venía a decir que si no introducimos ese último elemento, el concepto restrictivo de autor que queríamos definir se extendía tanto que dejaba de serlo. Es decir, que la actuación de ese coautor, si no pusiéramos ese último elemento, se distanciaría en exceso de la realización típica, que es lo que caracteriza al autor en un concepto restrictivo. Y es verdad, lo que ocurre es que la selección roxiniana o de Rudolfi, yo creo que está errada, porque incluso dentro de esos que realizan actuaciones en fase ejecutiva, hay diferencias entre quien vigila por si viene la policía, a lo sumo va a haber un dominio negativo, es decir, que si no vigilara, el hecho puede decaer, o decaerá la empresa criminal. Y los que toman el dinero, hay una diferencia. El dominio de estos es positivo. Entre quien sujeta los brazos de una persona mientras otro la apuñala para causarle lesiones, ambos son muy importantes. Ambos realizan una función esencial en el hecho. Pero la función de quien sujeta supone un dominio o una determinación puramente negativa. Si no la aporto, el hecho decae. Mientras que, por mucho que sujete y sujete, el hecho no va a salir adelante. Y el que tiene una determinación positiva es el que clava el cuchillo. Bien, esto, ¿no?, en la búsqueda de un concepto auténticamente restrictivo de autor, es lo que exigimos Luzón y yo. Una determinación positiva del hecho. Entre quienes tienen esa función esencial, solo serían coautores los que determinen positivamente el hecho. ¿Qué serían quienes lo determinan negativamente? Pues en Alemania, como no tienen la figura de la complicidad primaria o cooperación necesaria, pues tienen que declarar los cómplices. Y claro, eso crea una cierta desazón. Y por eso precisamente amplían el concepto unitario de autor, el concepto de autor en la coautoría. Lo hacen más amplio. No se conforman con el dominio positivo, incluyen el negativo. Pero también se contradicen, porque si incluyes eso, también es muy poco satisfactorio desde el punto de vista material que a un sujeto que aporta algo tan importante como nuestro ingeniero le castiguemos con la pena de la complicidad. Es decir, le rebajemos la pena de la complicidad simple, secundaria, que es lo único que se puede hacer en Alemania. Me ha salido Colombia porque en Colombia ocurre lo mismo, por ejemplo, ¿no? Yo creo que un concepto auténticamente restrictivo de autor que pida ese dominio positivo del hecho, esa determinación positiva en la coautoría, se puede llevar a cabo muy bien en países como España o Perú, que contamos con esa figura de la complicidad primaria. Una figura de participación, de complicidad con la misma pena que la autoría, sin necesidad de extender el concepto de autor. Tan es así que yo les he recomendado a los alemanes o a los colombianos que la introduzcan, quizá con una redacción mejor que la del código peruano y la del código español, una redacción más en positivo, menos hipotética, pero que la introduzcan. Hasta tal punto creo que acierto al menos en la coherencia con un concepto restrictivo de autor de esta forma de concebir la coautoría tan restrictiva que yo tengo, que así me lo han registrado otros autores, pero sobre todo lo ha dicho el propio Roxin. Ha dicho que la tesis de Díaz y García Conyedo, lo dice en su tratado, probablemente es la más coherente con el concepto restrictivo de autor. Pero, añade, pero en Alemania no existe la figura de la cooperación necesaria o de la complicidad primaria. Es decir, viene a reconocer que tiene que ampliar algo
¿no? Con todos los líos que se mete de amplío y luego restrinjo a la ejecutiva, esa figura para que no se le queden fuera algunos, no se castigue con la pena del cómplice algunos sujetos muy relevantes. En Perú y en España no tenemos ese problema en absoluto. Esos partícipes se le puede llegar a poner la misma pena que el autor, a través de la figura de la complicidad primaria o cooperación necesaria. Bien, hasta aquí sería el centro de mi explicación, pero déjenme decirle que más allá de esto, tenemos algunas diferencias, estas serían las diferencias centrales, y como ven, creo que ambas tesis, la del dominio del hecho y la de la determinación objetiva y positiva del hecho, son conciliables con el Código Penal peruano. En mi opinión, todavía más, todavía mejor, más fácilmente la que yo sostengo, por aquello de que se pide dolo en la instigación y en la complicidad primaria y secundaria, por lo tanto, las culposas no es que se conviertan en autoría, es que no se castigarían, esa es mi opinión. Y en cuanto a la coautoría, como solo se habla de comisión conjunta, no hay ningún problema para adoptar una y otra, pareciéndome más adecuada la que yo sostengo, que restringe más la coautoría, especialmente en países como España o Perú, que contemplan, en Perú en el artículo 25, la complicidad primaria también como forma de participación castigada con la pena de la autoría. Por tanto, eso sería lo que yo les tendría que decir, pero quiero hacer alusión a otras dos, adentro de todo lo que se podría hablar de la, dentro de, por un lado, de la autoría mediata, en que yo tengo una coincidencia básica con Roxin en la autoría mediata, y con alguna pequeña discrepancia que he manifestado por escrito, pero mi mayor discrepancia o mi mayor duda, sobre todo, se ha dado en una figura que quiero traer aquí, mencionar aunque sea brevemente, por la importancia que ha tenido en Perú, la importancia práctica que ha tenido en Perú y en otros países. Es la idea de la autoría mediata por actuación en el marco de un aparato organizado de poder, o si quieren ustedes, por dominio de la organización. Les digo que ha sido muy importante en Perú porque, fíjense, les voy a citar solo 3 sucesos judiciales fundamentales para su país, conocidos en el mundo entero, en que esta construcción ha sido utilizada para considerar autores a determinados sujetos. Primero, condenas a Abimael Guzmán, cúpula de Sendero Luminoso, hace ya muchos años. Segundo, condenas a Alberto Fujimori, en los casos que ustedes conocen perfectamente también, y con un... yo no sé si estaba bien aplicada o no la teoría roxiniana, pero que los jueces la conocían bien desde luego. Hay unas citas absolutamente fieles de que es la teoría roxiniana, pero tercero, hace ya muy pocos años, hace muy poco tiempo, en el caso Tarata, en que se vuelve a condenar a miembros de la cúpula de Sendero Luminoso por el famoso atentado en Tarata, con aquellos coches bomba en la ciudad de Lima. Ha sido muy importante. Como saben ustedes muy bien, esta idea del dominio de Roxin se puede resumir del modo siguiente. Hay una forma de autoría mediata, esto fue absolutamente novedoso, ¿no? En que el autor mediato no instrumentaliza a otra persona de las dos formas básicas en que, según Roxin, puede hacerlo, por coacción o procedimientos similares, poniéndolo en una situación de necesidad, por ejemplo, etcétera, etcétera, ni por engaño, creación o aprovechamiento de un error en el sujeto de delante, es decir, aprovechando o creando déficits A de libertad, en el primer caso, B de conocimiento, en el segundo. Roxin, por cierto, nos dice que, por ejemplo, los casos de los inimputables no son un caso realmente aparte, son una mezcla de estos dos primeros. Y entonces el tercero sería este, que fue la gran aportación de Roxin, también habría un supuesto en que un sujeto se haría dueño del hecho, autor mediato, sin necesidad de coaccionar ni de engañar. Sería aquel en el que el sujeto opera en el marco de un aparato organizado de poder que opera al margen del derecho. Un aparato criminal, que le identificó en un primer momento con
aparato criminal del Estado Nacional Socialista, pero que después ha dicho puede ser otras organizaciones criminales como una mafia, un grupo terrorista, un grupo paramilitar, incluso pueden ser partes del Estado, ¿no? Por ejemplo, en un caso que se produjo en España, aunque el Estado en general funcione de manera democrática y no criminal y dentro de la ley, pues por ejemplo se crea una célula en el Ministerio del Interior que se dedica a a realizar acciones contra terroristas fuera de la legalidad. Bueno, eso puede considerarse un aparato organizado de poder sin que tenga que serlo el Estado entero. ¿Mm? O un sector del ejército opera. ¿De acuerdo? Bien. En estos aparatos, cuando resulte que un sujeto transmite una instrucción, no me gusta llamarle orden porque nos mezclamos con el tema de la obediencia debida y no se trata de eso, una instrucción, una instrucción criminal, y resulta que en el siguiente eslabón de la cadena, si no lo cumple uno, lo cumple el otro, y si no otro, ¿no? Así hasta el ejecutor, varios eslabones, que si no ejecuta uno, siempre hay otro dispuesto a hacerlo, es decir, cuando los intermediarios y el ejecutor sean fungibles, es decir, sustituibles, reemplazables sin límites, entonces el sujeto se puede decir que quien da la instrucción y quien la transmite son todos autores mediatos. Déjenme que se lo lea en las propias palabras de Roxin, que voy a buscar ahora mismo, y se las leo literalmente para recordarles su construcción en un resumen traducido por mí. Miren. Considerando el dominio del hecho criterio decisivo para la autoría, solo hay tres formas prototípicas o idealmente típicas en las que se puede dominar un acontecimiento o suceso sin poner las manos en la ejecución. Se puede obligar o forzar al ejecutor, se lo puede engañar, o se puede, y nos dice Roxin en su tratado, y esta era la idea nueva, disponer de un aparato que asegure la ejecución de órdenes, incluso sin fuerza o engaño, porque el aparato como tal garantiza la ejecución. El que da la orden puede prescindir de coaccionar o engañar al autor inmediato, porque el aparato, incluso si falla una persona concreta, dispone de otras que asumen su función. Por eso es también característico de esta forma de autoría inmediata que el sujeto de atrás no conozca personalmente la mayoría de las veces al ejecutor inmediato. Otro pasaje de Roxin, lo que por tanto garantiza al sujeto de atrás la ejecución del hecho y le permite dominar el suceso es la fungibilidad, la sustituibilidad o reemplazabilidad sin límites del autor inmediato. El que actúa de manera inmediata es solo una pieza o ruedecilla intercambiable en el engranaje del aparato de poder. Esto no cambia para nada el hecho de que aquel que al final ejecuta de propia mano la muerte sea responsable penalmente como autor inmediato. Los comandantes que manejan las palancas de mando del aparato son, pese a todo, autores mediatos, porque al contrario que en la inducción, en la instigación, la realización del hecho no depende de la decisión del autor inmediato. Dado que la autoría inmediata del ejecutor y la mediata del sujeto de atrás se basan en requisitos o condiciones distintas, una en el carácter de propia mano de su actuación, la otra en el control o manejo del aparato, pueden lógica y teleológicamente coexistir perfectamente contra la que sostiene una opinión extendida. La manifestación o forma de aparición del autor mediato acabado de describir es la expresión jurídicamente adecuada del autor o delincuente de escritorio, de mesa de despacho o de oficina, que a pesar de su dominio del hecho depende, no puede prescindir necesariamente de autores inmediatos. Bien, ¿qué decir en el escaso tiempo del que dispongo de esta construcción roxiniana? Primero, que es genial, se le ocurrió algo que a nadie se le había ocurrido. Segundo, que es muy valiente. ¿Y saben por qué? Se lo resumo mucho. Porque en Alemania, en la época en que Roxin dice estas cosas por primera vez, a los sujetos que habían delinquido dentro del aparato de poder nazi, no los grandes jerarcas de Nuremberg, se les estaba ya juzgando en los tribunales de la nueva República Federal de Alemania. Y se les estaba considerando siempre cómplices de los delitos. Cómplices, diríamos en Perú o en España, simples, secundarios. La única figura que existe de complicidad en Alemania. ¿Y ello por qué? Apoyándose en teorías subjetivas. Decían, estos sujetos sí han cometido el delito con sus propias manos, a veces incluso, pero, o han inducido a otros a hacer, pero actuaban siempre en interés de otro o como voluntad subordinada a otro. ¿Quién? El Führer como
voz del sano sentir del pueblo alemán. Claro, fíjense, esto significaba que a todos esos sujetos, hubieran hecho lo que hubieran hecho, se les rebajaba obligatoriamente la pena. Llega el señor Roxin y dice que todos son autores. Es decir, que hay que ponerles la pena entera, la de la autoría. Esto ya más allá de la dogmática, ¿no? Jurídico-penal, de la brillantez de la Constitución, supone una osadía en la práctica. Fíjense si fue valiente personalmente Roxin con esto, que una revista muy importante alemana, a la que manda el artículo en el que describe un año antes de aparecer su gran libro, el Täterschaft, esta construcción, lo rechaza. Le rechaza el artículo a Roxin. Ustedes podrán imaginar que no es porque estuviera mal escrito, porque tuviera deficiencias dogmáticas o cosas similares, sino porque era una revolución en una Alemania que, por un lado, quería castigar a los sujetos, pero correr un pequeño velo sobre lo sucedido y que les condenaba como cómplices. Afortunadamente, otra revista alemana, la más antigua de todas las revistas penales alemanas, el Goldames Archiv für Strafrecht, publicó ese artículo inmediatamente. Revista, por cierto, que existe hasta hoy y a la cual me honro de pertenecer como colaborador permanente. Por cierto, en el mes de mayo, en el número correspondiente del Goldames Archiv, un grupo reducido de autores, discípulos de Roxin, le rendiremos con pequeñas colaboraciones homenaje al maestro por su ya 90 cumpleaños. Saben ustedes que Roxin sigue publicando y con gran brillantez, ¿no? Le haremos ese pequeño homenaje. Bien, el Goldames lo publicó, pero es toda idea de lo complicado que era lo que proponía Roxin. Del éxito internacional, ya les digo, a los peruanos no tengo que contarles nada, a otros países tampoco, pero a los peruanos, antes el país que en casos más llamativos ha manejado esta doctrina. Bien, ¿qué pienso yo de ella? Porque se trata aquí de ponerla. ¿Es compatible con el Código Penal peruano? Hombre, pues si de verdad esto fuera un caso de autoría inmediata, parece que sí, ¿no? El artículo 23 dice: el que realiza por sí o por medio de otro el hecho punible. Hay quien dice, por cierto, que por medio de otro, ¿no? Es de otra persona. Y aquí no es por medio de otro, sino por medio de un aparato de poder y que por tanto no encajaría en el 23 del Código Penal peruano o en el correspondiente español o en el correspondiente alemán. Pues miren ustedes, esto podría ser, ¿no? Si nos ponemos muy literalistas, podría ser, es una de las críticas que se le ha hecho, pero eso lo único que diría es que a lo mejor habría que propugnar un cambio de redacción de estos artículos si la Constitución roxiniana tuviera razón. Yo creo que ni siquiera hace falta, porque claro, dice a través de otro, pero miren ustedes, y aquí es el aparato, pero el aparato ¿de qué está compuesto? De otros fungibles, precisamente. Pronto no me parece una crítica destructiva como alguna otra. ¿Cuál es mi opinión? Muy resumidamente. Pues miren ustedes, la construcción de Roxin es genial porque se le ocurre algo que por un lado recuerda muchísimo a la autoría, ¿cómo no? Si un sujeto en un determinado momento dice hágase, y dado que si no la orden no la transmite B será C, y si no la ejecuta A, la ejecutará B, y si no C, y si no D, ¿qué más se puede hacer al dominio del hecho? Si hay veces hay casi mayor seguridad en que se realizará el hecho y por tanto parece que dominio o determinación del hecho que en otros supuestos más normales de autoría inmediata. Es decir, visto desde arriba esto recuerda mucho a la autoría, como dice Roxin. Ahora bien, visto desde abajo lo que recuerda totalmente es a la participación. ¿Por qué? Porque la realización del hecho y cada peldaño de transmisión de la instrucción pasa por una persona libre y vidente, plenamente vidente. Lo que menos me importa es que sea responsable. Yo admito casos de autor tras el autor. No os lo puedo explicar aquí, o sea, de que haya dos autores responsables en un hecho. Pero libre y vidente, que eso es lo propio de la participación. Bien, en esta tesitura, yo he dudado siempre, pero al final siempre me he pronunciado por la participación. ¿Por qué? En primer lugar, porque creo que en la duda es mejor optar por esta forma, incluso a efectos prácticos. Si convencemos a la jurisprudencia de que la autoría inmediata es una verdadera forma de autoría, deberíamos convencerla en todos los casos con la idea de un mismo fundamento, es decir, la del déficit de algún tipo en el instrumento, cosa que aquí es totalmente distinta y por lo tanto
esto podría resultar incluso más confuso. En segundo lugar, porque hay otros supuestos que sin necesidad de aparato, también un sujeto puede contar con que el hecho se realice en todo caso. En un ambiente delincuencial, en cualquier ciudad, en casi todo el mundo, ¿no? En algunas ciudades todavía mucho más, o en algunas partes del mundo. Si uno saca billete en un ambiente ampón delincuencial, pidiendo que le den un susto, no que lo maten, ni siquiera pedir a otra persona, va a conseguir quien lo haga. En este sentido, por cierto, y en cambio, considerar a ese que saca billete autor mediato me parece que ampliaría desmesuradamente la autoría mediata. Paréntesis, por cierto, en estos supuestos hay autores que admitirían la autoría mediata porque no hacen depender su existencia tanto del aparato organizado de poder, sino simplemente de la disponibilidad al hecho de los intermediarios, y aquí también se da. En este sentido serían más coherentes, lo que pasa que entonces para mí la distinción entre autoría mediata e instigación prácticamente desaparece. Y en tercer lugar, ¿por qué? Porque se está menospreciando el papel de la participación, ¿no? De la participación. Miren ustedes, en la participación también se castiga. Y resulta que en países como España, o como Argentina, o como Perú, ¿no?, hay formas de participación que permitirían perfectamente encuadrar a esa persona que da la instrucción o a quienes lo transmiten, que están castigadas con la misma pena de la autoría en abstracto. Es decir, que en concreto incluso podrían recibir más pena. Y no va a haber problemas de accesoriedad prácticamente nunca en estos casos. Entonces les podremos castigar como instigadores o, en su caso, como cómplices primarios casi siempre. Llegamos a la misma pena. Por lo tanto, el esfuerzo, la diferencia, hacer una forma de autoría mediata tan distinta creo que provoca más desventajas que ventajas. Y por ello, con todas las dudas y reconociendo la genialidad de Roxin, creo que esa figura que él dice no existe. Claro, siempre se nos dice al final, a quienes defendemos la idea de la participación, están ustedes un poco desquiciados, se nos dice, ¿no? Ustedes no ven las cosas como son en realidad. Ustedes están diciendo que la figura central en crímenes tan importantes como los que instigó, por decirlo así, Hitler, Himmler, Stalin, o si vamos a Perú, ¿no? Fujimori, no quiero equiparar figuras, por supuesto, traigo estas figuras porque estamos en Perú, Fujimori o Abimael Guzmán. Están diciendo ustedes que ellos no son el centro del hecho, sino que el centro es el último eslabón, el que disparó, el que pegó el tiro. Ustedes están viendo las cosas como no son en la realidad. Bueno, y entonces uno se queda de ¿quiénes son las figuras centrales? Fíjense que Roxin aquí, aquella idea directriz que decía de la que no se podían extraer consecuencias directas, las está extrayendo. Roxin y quienes le siguen nos sacan figuras tan impactantes como Hitler, Himmler o Stalin. ¡Caramba! Estaré equivocado, estará Miguel equivocado y tantos otros que defendemos la. Entonces uno le da vueltas, pero al final llega a la conclusión de que esta argumentación que nos dan tiene truco. Tiene truco. Para Roxin no solo es autor en esos casos Hitler, Himmler o Stalin, es cada uno de los eslabones que transmite la instrucción y también autor, en este caso inmediato, no mediato, sino inmediato, el sujeto que dispara. Y si autor es figura central, ahí puede haber 7 figuras centrales. ¿No les parecen muchas, queridos amigos? ¿No? Tanto no. No, miren usted, esto no va de figura central. Porque usted me está diciendo, para ustedes no son, me dicen amigos, para usted no es central Hitler, Himmler o Stalin. Y ellos vienen a dar, por supuesto, para nosotros sí. No, para ustedes no. Si ustedes siguen la descripción de Roxin, son centrales. Hitler, Hitler o Stalin, el siguiente escalón, el siguiente tipo, y el soldadito que disparó. ¿No? Todos son centrales. Tanto no me cuenten de figuras centrales. Bien, esta es mi opinión. Y para terminar ya, que estoy muy pasado de tiempo, ¿verdad, Luis? Si no, tú córtame por lo sano, por favor, que estás como moderador. ¿Puedo seguir unos minutillos? Perfecto. Pues acabo enseguida con la otra idea que quería traer aquí. Una de las excepciones de Roxin, los delitos de infracción de deber. Los delitos de infracción de deber. Y me voy a centrar, ya he explicado antes algo, me voy a centrar en los delitos de servidores públicos, ¿verdad? Básicamente. Básicamente, no solo, pero básicamente. Miren ustedes, en el fondo toda esta discusión en ese sector de delincuencia viene de algo que ya se planteaba hace mucho tiempo, ¿no? La llamada, el famoso caso en que un intraneus, un servidor público,
en un delito que exige la calidad de servidor público para poder ser autor de él, le pide, sin coaccionarlo, sin engañarlo, a un extraneus a quien no reúne esa calidad, le pide que realice un hecho propio del delito especial. Por ejemplo, un funcionario que tiene a su cargo documentos que están bajo su custodia y que el Código Penal sanciona su destrucción, como ocurre en muchísimos países, claro, no los destruye él con sus manos, no coacciona a otro para que los destruya, no engaña a otro para que los destruya, sino que le pide a un amigo, ¿no? Funcionario, oye, mira, ¿podrías quemar estos documentos, que son documentos a mi cargo? Y el otro lo hace, ¿no? Un instrumento total, una persona, perdón, totalmente libre, un extraño totalmente libre, vidente, lo hace. Esto planteaba un problema. Si el funcionario público, el servidor público, no es un autor, porque parece que simplemente instiga, ¿no? Estaría sometido a los principios de accesoriedad de la participación. Claro, pero como el delito exige la calidad de funcionario público, el autor, que sería ese extraneus, no reúne esa calidad y por tanto no realiza un hecho típico. El intraneus, que instiga, principio de accesoriedad limitada a la participación, no puede responder porque no instiga a un hecho típico. Esto no puede ser, se dice desde antiguo. Y entonces la primera respuesta clásica que se da a esto es la llamada construcción de la autoría mediata por instrumento doloso no cualificado. No, el sujeto de atrás nos dice es un autor mediato, el intráneo es un autor mediato que está utilizando un instrumento doloso no cualificado. Pero oiga, ¿cómo lo está utilizando si es libre y evidente? ¿Dónde está su dominio del hecho? No, es que en este caso el dominio del hecho, palabra mágica, es un dominio social, psicológico, normativo. O sea, es un dominio que usted se inventa. Me quiere usted contar, le decimos otro, ¿no? Es un dominio que usted se inventa. Y eso le dijo Roxin. No, miren, no. Por más que nos empeñemos, ese sujeto no tiene el dominio. Es verdad que ha habido algún autor como Schunemann que ha querido reducir a esto a la idea de dominio también, para no distinguir, y lo ha hecho bastante mejor que aquella vieja idea del dominio social, ¿no? Hablando del dominio sobre el bien jurídico, sobre la vulnerabilidad del bien jurídico, etcétera, etcétera. Lo que ocurre, no me puedo detener en ello, es que como propio Roxin dice, esta idea va bien apuntada por Schunemann, por su discípulo, lo que ocurre que ese dominio, que acaba siendo una especie de dominio omisivo, ¿verdad? No es un dominio que se ejerza, es que se puede ejercer, y entonces eso no es lo mismo. Y eso no es lo mismo. Por lo tanto, dice, esto no nos podemos inventar un dominio aquí, etc. Dice Roxin, aquí lo que ocurre es otra cosa, hombre. Lo que ocurre es que en estos delitos, la figura central no la determina. No es tan importante quién domina el hecho, sino quién infringe un deber extrapenal que sobre él pesaba, sobre el servidor público. Esa es la figura central. Y por tanto ese sujeto va a ser el autor porque en estos delitos la autoría no se caracteriza por el dominio del hecho, sino por la infracción de deber. Esta idea de Roxin, que otros han querido explicar de otra manera, aquí no puedo detallar. Esta idea de Roxin, quiero subrayarles, y ahora verán por qué, que en Roxin se refiere a una caracterización de la autoría frente a la participación y nada más. Roxin no dice que el injusto de esos delitos gravite sobre la infracción de deber. No, Roxin, si le preguntáramos dónde está el centro de gravedad del injusto, qué sé yo, de un cohecho, de una destrucción de documentos, de un peculado por funcionario, nos diría, no, en la infracción de bienes jurídicos. En la afectación, en la lesión de bienes jurídicos, ¿no? La lesión de la correcta administración pública o la concreción de esta de que se trate en cada uno de los delitos. Yo lo que hablo, Roxin nos dice, yo lo que hablo es una cuestión de cómo distinguimos autor y partícipe. ¿Y qué quieren que les diga? Yo, Miguel Díaz, ahora estoy totalmente de acuerdo con Roxin. En eso es lo importante para saber quién es el centro del hecho, quién realiza el tipo, es, creo que tiene razón Roxin, lo explica perfectamente, la idea de infracción de deber. Ahora bien, esa idea, como siempre, ¿no?, que está muy bien, tiene que conectarse con la ley. Esta ha sido la crítica principal que quienes tenemos simpatía por esa idea le hemos hecho al maestro.
es que los códigos penales a veces redactan los delitos de servidores públicos como delitos de dominio, no de infracción de deber. Y mientras sea así, aunque nos gustara otra cosa, no podemos evitarlo. Si nos tomamos el principio de legalidad en serio, no podemos apreciar que son delitos de infracción de deber. ¿Qué es lo que deben hacer los legisladores? Redactar correctamente los tipos. Quien legisla, quien tiene la posibilidad de determinar quién es autor de un hecho, es el legislador. Fíjense, en España hasta hace poco, sin que el legislador hubiera conocido, porque era un tipo histórico, esta categoría, la había intuido muy bien. En los delitos similares al peculado, decía, en España era la malversación de caudales públicos. La autoridad funcionaria que distrajere o consintiere que otro distraiga caudales públicos a su cargo será castigado con tal pena. Será el tipo básico de malversación de caudales públicos. Si fijan ustedes, era un perfecto delito de infracción de deber. El propio legislador considera autor al funcionario que sustrajere los caudales o que consintiere. Mucho más, por supuesto, consentir incluye consentir sin más y mucho más, claro, instigar o ayudar a que los sustraiga. Ya está, con solo ese esfuerzo del legislador en cuyas manos está determinar quién es autor, ya estaba arreglado. Entonces, yo creo que lo que creo es que hay que defender la categoría roxiniana, pero conectarla con la ley y animar a los legisladores a que redacten esos tipos como de verdaderos delitos de infracción de deber. ¿Que no quiere hacerlo uno a uno? Cabe todavía otra solución. Una cláusula general, que en esos a mí me gusta menos. Prefiero que se esfuercen cada uno para así determinar qué delitos de verdad son de infracción de deber. Cuáles de dominio y cuáles mixtos, que también los hay. Otra posibilidad, digo, sería establecer una cláusula general, igual que el artículo 27 del Código Penal peruano, en mi opinión, defectuosamente, pero esto ahora no importa, defectuosamente en el sentido de que la extiende solo a los representantes de personas jurídicas o de sociedades. Yo creo que hay que hacerlo también de personas físicas. Igual que creo la cláusula de la actuación por otro, que existe en tantos países, podría también decir en los siguientes delitos será autor quien. Esta cláusula general valdría también, pero yo preferiría una. Bien, pero a lo que voy. Por cierto, ¿y qué pasa? Si una vez está bien constituido, ¿qué pasa con el extraneus? Pues ese extraneus sería un partícipe en el delito de infracción de deber. ¿Hay problemas para castigar a los partícipes en el delito de infracción de deber? ¿Hay algún autor partidario de esta doctrina minoritario? La mayoría de los autores partidarios de esta doctrina no defienden esto, que dicen que el partícipe, que el extraneus no puede ser tampoco partícipe en el delito de infracción de deber, porque él no puede infringir el deber. Pero eso me parece absolutamente incorrecto, incluso desde la perspectiva de los delitos de infracción de deber. El que no pueda directamente infringir el deber no quiere decir que no pueda fomentar la infracción de deberes por los intranei, y por lo tanto eso puede considerarlo el derecho penal digno de castigo. Expresado en los términos que a mí más me gustan, que no son estos, por lo que verán ahora, el que el partícipe no pueda atentar directamente contra el bien jurídico no quiere decir que no pueda fomentar ese atentado directo al bien jurídico que realiza el autor, y por lo tanto le castigamos por su atentado accesorio al bien jurídico. Pues aquí exactamente igual valdría. Creo que al extraneus se le puede distinguir. Tendríamos un pequeño problema con el artículo 26 del Código Penal peruano, las circunstancias de igualdades que afectan a la responsabilidad de algunos autores y partícipes no modifican la de otros, y entonces parece que cada uno responde por su cuenta. No, yo creo que no, que en el derecho penal peruano se puede sostener también la unidad de título de imputación, interpretando, como hacen distintos colegas peruanos, que esto se refiere a las circunstancias que solo se refieren a la culpabilidad, no al injusto del sujeto, y en segundo lugar a las que afectan, no a las que fundamentan, como serían estos elementos, la responsabilidad del autor. No habría mucho problema, y luego podríamos además acudir al artículo 40 y espérense que lo tenía anotado y se me ha olvidado de memoria cuál es el artículo. El artículo 46, ¿verdad? El 46.3 podemos acudir para rebajar la responsabilidad del extraneus si su acción está más alejada del injusto especial,
porque ya en la individualización de la pena se nos dice que se tiene que tener en cuenta la importancia de los deberes infringidos. Creo que son preferibles, mejor que una cosa así, que habla de determinación de la pena, cláusulas como la española, que está mal hecha, o la alemana de otros países, que existen artículos específicos que dicen que en estos delitos al extraneus se le podrá, dicen unos, o se le deberá rebajar la pena de una manera mayor, no solo en la individualización, sino de una manera mayor. Eso lo recomendaría para el Código Penal peruano. Pero bueno, no me voy a detener en eso ahora. Lo que quería decirles es algo más trascendente e importante. Esta idea de la infracción de deber, un autor muy relevante, como saben ustedes, el profesor Jacobs, Günther Jacobs, con seguidores, autores muy relevantes, seguidores suyos, tanto en España, por ejemplo, Sánchez Vera, en esta idea de los delitos de infracción de deber, o en Perú, voy a citar solo uno, hay más, pero como el profesor Carollón, ¿no? Jacobs, que en principio era un defensor de la idea del dominio del hecho, y que él y sobre todo sus seguidores poco a poco han ido restándole importancia a esta idea de la distinción entre autores y partícipes, diciendo que es casi una cuestión cuantitativa y no cualitativa, es decir, recayendo, creo yo, en mi opinión, en una especie de concepto unitario de autor que permite diferencias de pena, nada más. Pero no es cualitativa, están casi renunciando a la accesoriedad, lo cual es difícilmente conciliable con el código alemán o el peruano. Pero en fin, este es otro tema. Pero esto es Jacobs vio, dijo, no, dijo, el gran hallazgo de Roxin es la idea de la infracción de deber. Y él la adoptó. Y hay una monografía de Sánchez Vera y artículos de Carollón y de otros sosteniendo muy fuertemente esta idea. Pero yo quiero manifestarles que hay una diferencia enorme entre la adopción de la idea de infracción de deber en Roxin, mera cuestión de autoría y participación, no de injusto, y la que hace Jacobs y sus seguidores. Para Jacobs, la idea de infracción de deber va a pasar a ser una idea constitutiva del núcleo del injusto, no solo un tema de autoría y participación. Como saben ustedes, para Jacobs, la importancia, el derecho penal no tiene como función fundamental la protección de bienes jurídicos, ¿no? Sino la atención, la confirmación de la vigencia de la norma, esto no lo podemos entender, y en este sentido dice que le atrae la idea de infracción de deber diciendo que los delitos podremos clasificarlos según los deberes que se infrinjan con ellos. Cuando se infringe un deber general de organización, es decir, cuando lo que se está diciendo es, mira, usted a todos los ciudadanos, organízate de tal manera que no dañes nada, el deber fundamental sea el neminem ledere, organiza tu vida de forma que no causes daños alrededor, esto conduciría a los delitos llamados en terminología tradicional comunes, ¿verdad? Y sin embargo, un homicidio, unas lesiones. Y sin embargo, cuando lo que se infringe son deberes específicos, deberes institucionales, dice Jacobs, conduciría a la idea de los que ahora hemos llamado aquí delitos de infracción de deber. Con una extensión mucho más grande, además, en Jacobs que en Roxin. Por ejemplo, Jacobs nos va a decir que en el ejemplo de esos amantes que son sorprendidos por la hija de la mujer que está teniendo pues, relaciones con su amante, y esta madre le da una tijera al amante para que mate a la hija, por supuesto el amante va a ser autor de un homicidio, olvídense de la existencia de parricidio, y la madre que se limita a darle las tijeras a la hija, como ha infringido un deber especial, dice aquí, institucional, como madre, va a ser también autora del homicidio. No una cómplice. No vamos a poder distinguir formas de autoría de ninguna manera. A esa madre que no impide al padre abusar sexualmente, o a su marido, es decir, a su marido, abusar sexualmente de sus hijas o de sus hijos, también la va a considerar autora. Y por supuesto, en estos delitos de servidores públicos, ellos van a ser también autores del delito especial. Pero quiero remarcar la diferencia entre Roxin y Jacobs. Jacobs y sus seguidores en diversos países han contribuido mucho a la idea de la generalización de la categoría de los delitos de deber. En Roxin no es fundamento del injusto, en Roxin es una cuestión de autoría y participación, en Jacobs es algo más, bastante más. Pero dicho esto, naturalmente yo estoy de acuerdo con la idea de Roxin, yo soy un defensor de la
fundamentación del derecho penal sobre la idea de protección de bienes jurídicos, y además, por cierto, soy, aunque los jacobsianos se consideran los más normativistas del mundo, a veces prescinden de la propia norma. Mire usted, en el homicidio no se distingue, dice que el que matare a otro, y en fin, y así otra serie de cosas. Pero no se trata de criticar a Jacobs. ¿Por qué he traído la idea aquí a esta charla que ha sido tan invitante? Pues porque en mis múltiples visitas a Perú, en conferencias muy interesantes que he dado allí o en distintas formas, una de ellas, por ejemplo, ante fiscales y magistrados en la Corte Suprema, hablando de los delitos de infracción de deber, me comentaba al final, sobre todo muchos fiscales, bueno, Miguel, es que claro, esta idea de Jacobs, sobre todo de Jacobs, de la infracción de deber es muy cómoda para nosotras porque podemos perseguir ya directamente, inmediatamente a los servidores públicos, hagan lo que hagan como autores. Y efectivamente, en algunas decisiones, no digo en todas, jurisprudenciales peruanas, hasta donde yo conozco, que no es todo, es una osadía por mí decir, en la jurisprudencia dice esto, no, hasta donde yo conozco, muchas veces se lleva la idea de los delitos de infracción de deber y su caracterización como autor por ellos mucho más lejos, por supuesto que Roxin, pero mucho más lejos que Jacobs. Se está utilizando esa idea para decir que todo servidor público que interviene de alguna manera, ¿eh? en la comisión de un delito de estos es ya autor de él y ya está. Y no hay que probar nada más. A veces casi no hay que probar ni el elemento subjetivo del tipo. Bueno, aquí, como me decía un día mi colega Iván Meini, que no estamos de acuerdo en todas las cuestiones de autoría, pero en fin, que es un eminente penalista también. Oiga, es que al final, si no, en un delito de funcionarios, hasta el funcionario encargado de poner hojas de papel en la fotocopiadora va a acabar siendo autor. De verdad, si se extrema esta idea es así. Bueno, sepan ustedes que esa utilización, ¿no?, como lema, casi como medio de cobertura de la idea de infracción de deber, sea la roxiniana, sea la jacobsiana, para esos fines, no es correcta. Y no solo ocurre ahí, ocurre en otros muchos temas y en otros muchos países, cuando muchas veces para castigar a todos los miembros de X grupo como coautores se alude a la idea del dominio funcional del hecho de Roxin, en Colombia, en España, ¿no? Y uno entonces empieza a mirar, bueno, pues será que entonces han ido analizando esa sentencia, han ido analizando para cada uno de los sujetos si cumple los requisitos de Roxin, actuación en el marco común o acuerdo común, esencialidad de la contribución y actuación en fase ejecutiva. Oiga, y que no lo ha analizado. Y está trayendo a Roxin y a su idea del dominio funcional como una tapadera de una decisión intuitiva o previamente tomada. Pues miren ustedes, para eso es precisamente para lo que no deben utilizarse nuestras teorías, entre comillas, nuestros criterios. Es al revés. Es para resolver problemas prácticos, pero no a priori. ¿Usted le gusta la idea del dominio funcional del hecho? ¿Le parece la correcta para caracterizar a un autor? No parta de que estos son coautores y después inténtelo encubrir bien o mal con la teoría del dominio del hecho, o con la idea de la infracción de deber, o con la que sea. No, es al revés. Usted analice si en la conducta de este sujeto concurren las características que Roxin, Jacobs o Díaz y García Conlledo, quien a ustedes les haya convencido más, esas características dotan a ese criterio de distinción entre autoría y participación. No lo hagan al revés, porque si no estaremos engañando y nuestro trabajo además no servirá para nada, y harán flaco favor. Bien, discúlpenme tanto atropello y tanta velocidad. He excedido mucho, querido Luis, el tiempo del que me habías hablado, pero yo soy así, no lo puedo, es mucho lo que me habíais pedido. Espero no haberles aburrido en exceso y les doy muchísimas gracias por su atención nuevamente y aquí estoy. Muchas gracias. Bueno, profesor, muy agradecido de verdad por su exposición brillante, como siempre, y además está decir, ¿no?, que yo siempre he señalado que quien más maneja el tema de autoría y participación, ¿no?, el muletero es usted, ¿no? Más allá que tenga la gentileza siempre de tener esa amistad conmigo, ¿no? Yo siempre lo he dicho, ¿no? Y creo que quedó acá claramente demostrado acá en esta ponencia. No sé si usted permite, hay 3 preguntas concretas del público, como siempre hacemos, puede formularse breve. Sí, Claro que sí. una es, y lo digo justamente lo que ya se ha
usted ha conversado, ¿no?, de el profesor Schunemann, a quien le doy también las gracias por haberlo presentado allá en España, en aquella oportunidad que estuvimos en la grabación del amigo colombiano. Ya lo ha respondido en parte, no sé, igual se la transmito por respeto también a nuestro este, oyente y participante. Dice: doctor Miguel Díez y García Conyedo, excelente ponencia, ¿no? En nuestro medio, la posición dominante sobre autoría y participación es la teoría del dominio del hecho. En el contexto quiero discrepar en el sentido que la teoría del dominio del hecho no es útil para hitos funcionariales, ¿no? Y me adhiero a la posición de Schunemann, de Bert Schunemann, ¿no? En el sentido de que el punto subyace en un dominio, pero un dominio sobre la vulnerabilidad del bien jurídico, ¿no? Que yo lo he explicado, infracción a un deber en concreto. ¿Cuál es su opinión al respecto, no? Es un tema que usted ha conversado, pero de todas maneras, por respeto, le transmito la pregunta de nuestro oyente, ¿no? Claro que sí. Si yo no me he explicado demasiado atropelladamente, lo primero que he dicho es que la idea de dominio del hecho sobre la vulnerabilidad del bien jurídico o sobre la protección del bien jurídico, o incluso otro autor que se podría citar, que era otro discípulo, fallecido ya, de Roxin, que era Botke, con su dominio configurativo. He dicho que eso no se parecen en nada a esa petición del principio que era el dominio social o funcional de que se hablaba antiguamente. No, no. Están bien traídas, están bien construidas, como todo lo que hace Schunemann. Y como todo. Schunemann tiene un empeño en hacer que esto sea dominio, que se llame dominio. Pero, ¿qué ocurre? Primero, no está mal, pero yo creo que tampoco va mucho más allá de la idea de infracción de deber de Roxin. Están muy relacionadas, sin duda ninguna, lo dice el propio Roxin. Lo que pasa es que Schunemann, con su inteligencia, dice: no vamos a crear una excepción, esto va a ser dominio. Y por lo tanto, igual que estoy de acuerdo básicamente con la idea de infracción de deber de Roxin, solo que quiero verla plasmada en los tipos penales, porque si no, yo sigo creyendo en el principio de legalidad para lo que me gusta y para lo que no me gusta. Por lo tanto, creo que ha de respetarse siempre. Me pasa un poco con lo mismo que dice Schunemann. Pero no me parece en sí una mala idea. Solo, y quiero seguir estudiándola, y que yo tengo una excelente relación personal también, pero eso es lo de menos, científica, con Bernd Schunemann. Luis Isi acaba de mencionar cómo él lo conoció aquí en España, por nuestra cercanía, porque somos escuelas que estamos muy cercanas. Pero yo creo que se le puede decir lo que le dice el propio Roxin, que no está mal, que es una forma distinta de decirla de la infracción. Pero claro, que entendido como dominio, ese dominio es un dominio que no llega a ejercerse. Es un dominio que se tiene, si quieren ustedes, como he dicho antes, me parece que es un dominio que se queda en potencial. Y todo lo que es potencial no acaba siendo real. Hay una posibilidad de dominio. Dominio sobre la vulnerabilidad. Pero bueno, mire usted, al final, ¿qué es lo que ocurre en el hecho? ¿Dominó el hecho o no? Pues yo creo que no, ¿no? En todo caso, he de decir a mi querido oyente que creo que no estoy tampoco tan, igual que no estoy muy lejos de la idea de Roxin, de la de Jacobs bastante más, pero en fin, de Roxin, de la infracción de deber, tampoco probablemente estoy tan lejos de la de mi querido colega y también maestro siempre, Bernd Schunemann. Me parece un intento bueno de llevar la idea central de Roxin sin sacarla del dominio. Lo que ocurre es que me falta ese paso. ¿Si es un dominio real o se queda en un dominio potencial? Dominio sobre la vulnerabilidad, ¿no? Sobre la vulneración del bien jurídico. Eso sería lo que tendría que decir, querido Luis. Muchas gracias, profesor, y siempre muy agradecido. Una segunda pregunta interesante, y hablando ya, aterrizando, porque también muchos son funcionarios también acá, al igual que en la Corte Suprema, en aquella brillante exposición. Dice: buenos días, excelente ponencia, doctor Floresín. ¿Cuál es su opinión que en el Perú se haya hecho regla que el cómplice primario responda con la misma pena del autor? Dice: ¿existiría una excepción para reducir la pena? Y eso le decía porque yo también ahí tengo que ser sincero, tengo una posición bien clara en el tema de las ponencias que durante muchos años he emitido en el Poder Judicial, en el tema en que siempre hay un sector que impone, ¿no?, bajo una interpretación literal del artículo 23, partiendo de la ley, ¿no?, que es el punto básico, el tema de la misma pena que el autor como una pena concreta, ¿no? Le pongo 8 años al autor, le pongo 8 años al cómplice, ¿no? Hay otro sector, obviamente, siguiendo esta diferenciación, ¿no? Obviamente, en ser partícipe, obviamente, ¿no?, vinculado al tema citado, no tiene dominio del hecho, donde justamente imponen una pena rebajada, ¿no?
obviamente al tema del 8 y otros 6, ¿no? Yo el tema que he agregado siempre en el tema de las ponencias, voy siempre al marco legal, ¿no? Que obviamente para mí esto es un sistema binario, ¿no? Que tanto la teoría de las consecuencias jurídicas dependen de la teoría justamente del delito, teoría de la imputación penal, y bajo ese extendido, quizás un adicional más, ¿no? Basado en el propio Código Penal, en la exposición de motivos que tuvo el Código Penal, donde nosotros tenemos una, a diferencia de otra legislación, como usted lo ha señalado, una complicidad diferenciada primaria, necesaria, secundaria, no necesaria. Y en ese caso concreto, la exposición de motivos dice que el cómplice secundario o no necesario tiene una pena rebajada por debajo del mínimo legal. Entonces, la interpretación dice, no, cuando dice el Código Penal que es reprimido con la misma pena que el autor, hace referencia a pena abstracta, ¿no? O sea, dentro del marco legal, y obviamente por eso el tema de la fundamentación, que es la que yo también he sustentado. Entonces, creo que el colega pregunta en ese sentido, ¿no? Ya usted ha conversado algo y transmito su posición en este proceso. Y disculpe también que haya incorporado este No, tema, pero no, es un tema que también yo defiendo, ¿no? Por eso que le pregunto, ¿no? ¿Cuál es su opinión? muy interesante, Luis, y bueno, yo creo que pasan varias cosas. Con carácter general, parece claro que el Código Penal peruano, igual que el español, distingue dos formas de complicidad y a la primaria le impone la misma pena de autoría. Pero efectivamente, yo creo que naturalmente es la pena abstracta. En la pena concreta, claro que puede tener un autor por las circunstancias, perdón, un cooperador necesario, un cómplice primario, una pena se le puede rebajar. También puede ser al revés, que sea el cómplice primario porque las circunstancias que ocurren en el autor sean otras, que sea el autor al que se le rebaje. Pero bien, claro que sí, yo creo que es la pena abstracta y que no hay ningún problema para rebajarle la pena al cómplice primario. Al secundario es por debajo de la pena abstracta, al primario dentro de ella, sería, en mi opinión. Ahora bien, ahí hay un tema que a lo mejor es el que preocupa a nuestro colega, que va más allá de eso. ¿Y qué pasa con los cooperadores necesarios extranei en un delito de infracción de deber o en un delito especial, hablando en la terminología clásica, para no... ¿Qué pasa? A ese cooperador necesario ese sí que se le impone siempre la misma pena que el autor. Pues miren ustedes, yo ahí echo de menos, sinceramente, una aclaración en el Código Penal peruano. Una aclaración como la que existe en el parágrafo 28 del Código Penal alemán, como la que existe en el artículo 65.3, mal hecha, pero del Código Penal español. En los delitos especiales o de infracción de deber, dejémoslo estar, muchos códigos prevén, es más, cuando el Código Penal español no lo preveía, la jurisprudencia a veces lo aplicaba por analogía con otras atenuantes. Prevé el español de manera potestativa, y no me parece mal, que en esos delitos, en el extraneus, en el que no concurre la circunstancia especial, el Código Penal español lo reduce al instigador y al cooperador necesario, es decir, al cómplice primario. Yo creo que erróneamente al cómplice secundario también había que incluirle y hacer doble rebaja de pena. Permite una rebaja por debajo de la pena típica a ese extraneus. La permite, no obliga a ella, la permite. Y yo creo que eso tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque aunque debe mantenerse la unidad de título de imputación, el cómplice primario o el secundario es un partícipe y por tanto responde por el mismo método que el autor, puesto que ese es el injusto que ha fomentado, su mayor distancia frente al injusto especial puede hacer que le podamos rebajar la pena. Cuando de verdad, ahí hay una distinción que Jacobs la hace en parte, pero que la hace, por ejemplo, muy bien en España Gómez Martín, que habla de delitos especiales en sentido amplio y de delitos especiales en sentido estricto. Hay delitos en que la característica es simplemente para recortar lo típico, la apropiación indebida, pero no caracteriza la figura especial por una, si quieren ustedes, otra vez en la misma terminología, por la infracción de un especial deber institucional que corresponde al sujeto. Y en ellos a lo mejor no tiene sentido rebajar la pena especialmente al extraneus, en los primeros. En los segundos sí, su mayor distancia del injusto especial justifica que se les rebaje la pena. Y eso no está claro en el Código Penal peruano. Es más, hay quien lo confunde todavía más con el artículo 26 y solo nos queda la vía esa que he dicho antes del 48, creo que es el 48.3, ¿no? Creo que he dicho el 48, no me acuerdo de cuál hay. Pero creo que eso sí se echa en falta en el Código Penal peruano. Yo recomendaría al legislador peruano que para el caso de estos delitos estableciera al menos la posibilidad, como ocurre en el español, de una rebaja mayor por debajo de la pena típica para cualquier partícipe, ¿verdad?, extraneus en esos delitos.
Y por cierto, digo, incluyendo también al cómplice secundario. El caso del cómplice secundario no se la ha incluido en España y en algunos países sostiene que no, porque dice, bueno, ya si ese ya tiene rebaja de pena, ya, pero la rebaja de pena en el cómplice secundario se debe a la menor entidad de su contribución al hecho. Aquí habría que añadir una segunda rebaja, igual que en el primario o en el instigador, por su mayor distancia respecto del injusto especial, ¿eh? Y entonces cabría la doble cómplice. Por lo tanto, yo creo que eso se puede conseguir dándole vueltas, como también decía ahora Luis, en el Código Penal peruano, pero estaría mucho mejor que se introdujera un precepto en ese sentido. Sinceramente, creo que aclararía mucho la situación. Y luego ya con carácter general, la pena del cómplice primario sí es la misma que el autor en cuanto a pena típica, pero por supuesto que puede rebajarse por otras razones, claro que sí, en particular. Muy agradecido. Y la última pregunta es, disculpe, profesor, es una pregunta del doctor Daniel Quispe. Bueno, no ha escrito su Hombre, mi pregunta. querido Daniel, ¿estás por Sí, ahí? ¿Qué tal, Daniel? así que le doy el micro también porque obviamente el tema de no solamente es un monólogo entre usted y yo, sino que también damos la oportunidad y siempre, gracias al doctor Daniel por el respeto siempre de siempre pedir el tema del micro. Don Daniel, ¿qué tal? Le damos la palabra para que usted pueda preguntarle al querido profesor Miguel su inquietud. ¿Cómo está? Buenas tardes. Tiene usted el micro. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas Daniel, ¿cómo tardes, estás? profesor. Mucho gusto. Bueno, buenos días todavía acá en Perú. Muchas gracias por la ponencia. Tenía un par de, bueno, dos preguntas en realidad, pero muy vinculadas sobre el ejemplo que puso sobre el dominio positivo y objetivo del hecho. Claro, mencionó que la persona de adelante, pero en este caso la enfermera, respondería como autora, porque no dijo eso. No, no respondería, es autora, no he dicho que responda. Ah, es autora, pero es un tema de dolo ya, posteriormente. Claro. Es un tema que ya se... Entonces, ¿qué se haría con ese tema? Porque ella es quien tiene el dominio positivo, es decir, quien realiza la acción típica nuclear, y con la persona que está atrás. Porque finalmente, si no responde por un tema de dolo, por el tema de la accesoriedad de la participación, la persona de atrás no No, podría ser... sí, totalmente, totalmente. Sí, no. Vamos a ver si me explico bien. Yo lo que digo, lo que caracteriza al autor es que con su actuación determina el hecho, y eso lo hace la enfermera sin ninguna duda. Pero no tiene por qué haber un solo autor de un hecho. La enfermera lo determina, y tan importante es la actuación de la enfermera que es que sin ella no habría hecho, obviamente, ¿no? La enfermera, ¿por qué no responde? Hombre, porque mire usted, la responsabilidad penal no, ni siquiera en el ámbito del tipo, pero se reduce a la autoría, solo faltaba, ¿no? Y a la enfermera, ¿qué es lo que le ocurre? A ese sujeto, que sería una autora, le falta el dolo y la imprudencia, y sin dolo y sin imprudencia, sin culpa, no se responde jamás en derecho penal. B, ¿qué ocurre con el médico de atrás? ¿Él es determinante para el hecho? Claro que sí, también. ¿Por qué? Porque no se ha limitado a instigar a la enfermera, sino que mediante el engaño, poniendo dentro de la inyección, dentro de su ámbito además de competencia, que la enfermera no tiene ni por qué examinar, un líquido igual que el de todos los días, solo que con veneno, se ha puesto en sus manos a la enfermera. Es decir, se ha hecho suya la realización típica y por tanto es determinante, objetiva y positivamente para el hecho, y es autor mediato. Él es el autor mediato, responsable porque la actúa con dolo, ella es la autora inmediata, en este caso irresponsable por falta de dolo o imprudencia, actúa dentro del principio de confianza, como ustedes quieran llamarlo. ¿De acuerdo, Daniel? Esa es mi idea. O sea, hay dos acciones típicas nucleares entonces. No, la acción típica Porque, nuclear es matar a otra persona. claro, Y esta es realizada por dos personas. Es realizada por dos personas. Pero vamos, como en cualquier otro caso de autoría inmediata, ¿eh? Y vamos a poner otro ejemplo para que lo veas con toda claridad. Cuando un sujeto se lleva de cacería a otro que no caza muy bien y que además no ve bien, lleva gafas, y le dice, no te preocupes, yo te voy indicando cuando tienes que disparar, cuando pasa por ahí la pieza de caza. Dice, dispara ahora, ¿qué? ¿Qué pasa por ahí el jabalí al que quieres cazar? Yo sé que es un ser humano, el otro dispara. La acción típica es la de matar a otro con un disparo. ¿Quién la realiza? En principio, ¿quién realiza la acción determinante? De propia mano la realiza el que dispara, ¿no? ¿Cuál es el déficit que tiene esa persona que dispara? Es un déficit de conocimiento, ¿no? Sufre un error, cree que dispara sobre un animal cuando es una persona. Este error podrá ser vencible, es un error de tipo, obviamente, vencible, entonces cometerá un homicidio culposo, o invencible y no cometerá nada.
Pero ahí nadie discute que esa sea la acción determinante. Solo hay una acción determinante, esa. ¿Pero quién la realiza? Pues la realiza de propia mano él, inmediatamente a través de otro que utiliza como instrumento el autor mediato. ¿Cómo ha utilizado aquí como instrumento? Pues creando un error en él. Pues exactamente igual que en el caso de la enfermera. ¿De acuerdo, Daniel? Acción típica solo Sí. es una, la de matar. Esa acción típica la realizan dos personas. A que en el caso del cazador, sobre todo si el error es vencible, no lo ves. Es porque estás cayendo un poco en el truco de que no hay autor si no hay responsabilidad. No, no, la autoría es una parte del tipo objetivo, ¿de acuerdo? En él no hay ningún déficit de autoría, hay déficit del tipo subjetivo, de dolo y de la imprudencia. Como en nuestro disparador en el caso de la caza, hay déficit total de dolo e imprudencia si su error era invencible, o hay déficit de dolo y hay imprudencia, sin embargo, culpa si el error es vencible. Entonces tendremos un autor culposo de un homicidio, el que dispara, y un autor doloso, el autor mediato. Ahí sí son importantes las relaciones subjetivas. ¿Por qué? Porque ¿cómo ha hecho artículo 25 del, 23 del Código Penal? Uno ha realizado el mismo hecho y el otro ha realizado por medio de otro el hecho punible. ¿Y cómo lo ha hecho por medio de otro? Pues utilizando los déficits de conocimiento del de delante en este caso. ¿De acuerdo? Pero Claro, la acción es una, lo que pasa es que la pueden realizar dos personas. el dominio positivo de esta persona de atrás sería eso, determinar al de adelante hacer eso. No, pero no Ese solo sería determinar, no, ponérselo en sus manos. No, si solo determina, no, determinar en el, como dice el código, eso es, oye, Daniel, mira, por favor, mira, mata a esa persona, eso no te pongo en mis manos, tú eres un instrumento libre, evidente, totalmente. No, utilizo un déficit que te engaño, digo, mira, dispara que eso es un animal, ¿eh? Y así te pongo en mis manos, así realizo a través de otro. Es más, fíjate si es importante que la acción del instrumento, por decirlo así ya claramente, sea una acción determinante del hecho, dominante, de dominio positivo y objetivo del hecho, que imagínate que yo hago lo mismo como autor mediato en una acción tuya de participación. Es decir, como yo no tengo armas, o estoy lejos del lugar, yo quiero, y sé que tú la tienes, quiero que tú le proporciones al que va a matar a un tercero, al autor, que le proporciones un arma para hacerlo. ¿De acuerdo? Bien. Yo me encuentro en otra ciudad y es imposible. Tú estás... pero en esa ciudad en la que yo me encuentro está toda tu familia. Entonces yo voy a su casa y los secuestro. Y te llamo por teléfono. Daniel, o le entregas el arma a Luis, que es el que va a matar a una persona, a Luis Isi, que es el que va a matar, o le entregas el arma a Luis, o mato a toda tu familia de inmediato. Que utilizo la coacción sobre ti, no la amenaza. Si tú le entregas el arma a Luis y Luis mata a la persona, ¿cuál es la acción determinante de la muerte? La de Luis, él va a ser autor. ¿Tu acción de qué es? Tu acción es de complicidad. Me importa poco si primaria o secundaria. ¿Y por qué? Porque tu acción no es determinante, es coadyuvante. Y yo, que me he puesto en mis manos tu acción, ¿yo qué seré? Yo seré un cómplice, primario o secundario, mediato. ¿Te das cuenta? ¿Lo ves ahora? Y por eso creo que es importantísimo el dato del dominio de la determinación objetiva, que no la tienes tú, pero sí la tiene la enfermera o sí la tiene el cazador. ¿De acuerdo? Y claro, incluso trasladando ese ejemplo, pero como si fuese un delito especial, no de infracción de deber, sino delito especial, habría ya problemas. Creo que un poquito más Claro. complicados respecto a la... Pero en los delitos especiales siempre hay problemas. Claro que puede haber problemas. En la autoría inmediata. Te voy a poner el problema fundamental de la, entre comillas, autoría inmediata en los delitos especiales. Te lo voy a poner que es el que no se dice nunca. Yo coacciono directamente o engaño a un juez para que dicte una sentencia manifiestamente arbitraria e injusta. Delito supongo que existe igual en Perú, prevaricato judicial es un delito especial propio. Yo no puedo responder por ese prevaricato porque no soy juez, pero tampoco puedo responder. Yo creo que aquí habría, sobre todo si lo engaño, para no discutir sobre la coacción. Si lo engaño no habría dolo ni imprudencia, por lo tanto no hay hecho típico, yo no puedo participar en él. Laguna, pues sí, ¿qué le vamos a hacer? Y en los otros casos en los que estás tú pensando, por eso creo, en los otros, que puede parecer más complicado, por eso en los otros, ahí creo que el criterio determinante tiene razón Roxin. Muchas veces no es el dominio del hecho, es la infracción de deber.
Pero naturalmente, siempre y cuando el legislador redacte bien y nos permita incluirlo ahí. Si el legislador redacta como de dominio, ¿qué le vamos a hacer? No podemos sobre el legislador. Le podemos decir que cambie, pero no podemos imponérselo. ¿De acuerdo? Pero claro. Gracias, profesor. Esas eran mis un gusto verte, preguntas. Daniel. Muchas gracias. Mucho gusto. Gracias, doctor Ishi, también. No, gracias a usted de verdad y siempre con el tema bastante amplio, ¿no? De poder siempre darle oportunidad también a los oyentes, a los que nos acompañan, ¿no? Que siempre son seguidores suyos y tienen su inquietud y es siempre bueno darle la oportunidad de apertura amplia que tenemos nosotros acá en Proyecto Cero, profesor. Le agradezco la gentileza de su presencia, ha sido cerca de 2 horas, siempre usted tan amable, siempre con explicarnos, ¿no? Enseñarnos, ¿no? Quería hacerle un pequeño presente, distinto también al igual que la presentación, que es un tema que Proyecto Cero siempre es el sentir a los grandes maestros nacionales, internacionales como usted que nos acompaña. Es un pequeño presente que quiere dárselo de manera virtual, ojalá le guste y después le doy la palabra para que pueda cerrar. Este es un agradecimiento de Proyecto Cero, por eso para usted. Ahí le va. Muchas veces recuerdo los triunfos y derrotas, los problemas que hacían difícil la situación. Mi deseo de triunfar siempre fue mayor y veo llegar el día que tanto... Profesor, es un pequeño presente que queríamos darle, queríamos hacerlo así porque es el sentimiento quizá más cercano a la virtualidad que no nos permite dárselo personalmente con un abrazo fraterno, ¿no? Por todo lo que sentimos, el agradecimiento eterno que tenemos hacia usted. Y tómelo como un pequeño presente que espero dárselo personalmente cuando nos podamos ver nuevamente. Muy agradecido por todo el equipo de Proyecto 024, por todos nuestros oyentes que nos acompañan. Hay algunos que no nos han podido acompañar, nos pidieron que justamente nos dispensemos porque están en clases de la maestría, en el doctorado, pero profesor, queremos agradecerle en nombre de todos su presencia y le doy las palabras para que pueda justamente cerrar el evento con lo que usted quiera decir, por favor. Pues el agradecimiento es mío, te agradezco mucho ese detalle tan bonito, al final muy, muy bonito, muy significativo, muy simbólico para mí. Mi deseo es no haberos aburrido en general y haber podido contribuir un poco más, no siempre a sembrar claridad, ¿no? Sino pues, a sembrar pensamiento, ¿no? A sembrar dudas, a pensarnos esto es así o de la otra manera. Esto en lo técnico, ¿no? En lo académico. En lo personal, para mí es un placer siempre estar con los buenos amigos de América en general, más en concreto, aunque ya sé que estamos en varios países, en Perú, invitado por instituciones que me parecen una labor, que hacen una labor tan importante como esta, y invitado ya personalmente por alguien al que estoy muy vinculado, como es el profesor Luis Ishi, y encima he visto a alguna gente conocida e incluso he visto también a mi querido amigo, el profesor Daniel Quispe, con lo cual no puedo estar más contento. Lo que siento es, no sé si es bueno o malo, todo lo que me he extendido, pero claro, era mucho el tema, estoy tan a gusto con ustedes y lo que espero es que no tardemos mucho en poder hacerlo cara a cara, querido Luis. Muchas gracias a todos ustedes, ha sido un placer. Cuídense mucho, lo importante es superar esta fase tan triste y manténganse con sus proyectos, sus estudios, sus capacitaciones, su ilusión y así intentaremos estar todos. Así que hasta muy pronto y aquí me tienen a su disposición para lo que deseen. Gracias, querido Luis. Muchas gracias, querido profesor. El tema del video está en Facebook, el tema también en nuestra página web está la galería de conferencias magistrales donde usted está ahí encabezando la lista. Le quiero agradecer a todos los asistentes el día de hoy, invitarlos a las próximas conferencias magistrales gratuitas que tiene por final que llegue a todos los rincones del Perú, a las zonas más alejadas, que a veces no hay la oportunidad de hacerlo de manera presencial por lo lejano. Esa es la finalidad, doctor, de Proyecto 024, en estas conferencias gratuitas. Hay personas que lo siguen desde Tumbes, de Huancavelica, como le mostré en el tema del Facebook, y eso es un tema que de verdad le agradezco la generosidad que usted tiene, porque obviamente difundir la ciencia del derecho penal a todos los rincones del país, cuando a veces la presencial no llega,
llega es muy importante, muy agradecido, y a nuestros asistentes les invito a las próximas conferencias magistrales. Nos acompaña el próximo mes, que son 2 por mes, doctor, nuestro querido amigo Alfredo Alpaca, que nos estará justamente, Alfredo, hablando sobre la legítima defensa, ¿no?, aquí en el Perú, y un profesor alemán que también usted conoce, que estamos ahorita viendo el tema de la traducción, que es un tema que también estamos, que también nos va a acompañar también, estamos en eso, y ya estaremos publicando. Doctor, muy agradecido, profesor, un fuerte abrazo a la distancia con el aprecio, respeto y el cariño de siempre. Buenas Para mí, tardes allá para en todos España. ustedes. Dale, Hasta permiso. pronto. Hasta luego. Muchas gracias, permiso. Gracias por todo, profesor. Permiso.